Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a esta zona futbolera donde nos gusta relatar, donde nos gusta reaccionar. Partido. Epa. Acá está el problema. Hola, chat, ¿cómo le va? ¿Le gusta la facha? Arrancando el fútbol el día de hoy. Juego Olimpia, 2 de mayo Olimpia, güey. Y esa pinta de clasificado. Ahí está tu respuesta. Pinta de clasificado al mundial. Nada más y nada menos. Pinta de clasificado al mundial. ¿Cómo no? Gracias, muchachos. Sí, Franco dice, no, se nota que se cobró. No, ni ahí. Este saco yo compré en ropa usada, muchachos. De Noruega. Che, ¿está sota? Juega todito, Ludo. ¿Qué dice el chat? ¿Cómo están? Les extrañé mucho, che. Ayer no hubo fútbol. Y hoy hay un fútbol nada más, Hay un fútbol nada más. Un partido nada más. 2 de mayo que juega ante el conjunto de Olimpia en su casa en el río Parapití. Saludamos a la gente de TikTok que se va uniendo. Saludos a Rodrigo Soler. Saludos a Héctor Damián. A toda la gente que se va uniendo a este live. Porque juega Olimpia 2 de mayo Olimpia. El gallo norteño. Areí Rubén Darío. Dice, bueno muchachos. Hay que estar ya. Hay que ponernos ya en modo mundialista. ¿O no? ¿O qué opinan? Modo mundialista tenemos que estar, muchachos. Así no podemos irnos yo con remerita a relatar en Estados Unidos. No. Hay que parecer ya como los grandes periodistas que van a estar ahí cubriendo a la pucha. ¿Qué opinan? ¿Van cambio? Señores, ya se saluda a los protagonistas. Salvador Icar, un poroto. Dice, bueno. Hay que estar acorde a la profesión, muchachos. Bueno, ya se saluda a los protagonistas. Carlos Paul Benítez. Hola, Coque. ¿Cómo te va, mi querido? Hola, bienvenido. Marquitos. Hola, gente del chat. ¿Cómo andan? ¿Clasificado, papá? ¿Qué me importa a mí? Claro. Clasificado. Hoy vamos a ver buen fútbol del señor Everú Almeida. Mira lo loco, ¿eh? ¿Qué pasa? Eric López detrás del 9. Así mismo íbamos con las alineaciones. 2 de mayo sale de esta manera el equipo de Felipe Jiménez. Ángel Martínez en el arco. Rodríguez, Sosa, Barreto y Castro. Arriba, Romero, Oscar, acompañado de Fernández, Llano, Fretes, Alfonso y Ruiz Díaz. El equipo, el conjunto de 2 de mayo de Felipe Jiménez. Olimpia sale de esta manera. Tende Coque. En el arco, Facundo Instrana, Morales, Barreto, Capazo y Cantero. Arriba, mira poco quién vuelve a su posición. Cardoso, Quintana, Ortiz, Leguizamón, Eric López y arriba, bien arriba, Faustino Barone. ¿Te gusta? Sacando... Hay 3 cambios. 3 cambios que serían Barreto en vez de Vargas, que está expulsado. Sí. Lo tenés, Redes está en banca, ya también. ¿Está en banca Ronnie Redes? Yo creo que sí. ¿Cómo si él es seleccionado nacional? Ah, no, claro. Sí, por eso. Sí, pero no, tranquilo, no pasa nada. Él está en Albiroga ahora. Bueno, Redes, que está convocado a la selección nacional, lo tenés jugando a Fernando Cardoso, que jugó un buen partido contra Fernando de la Mora. Ya después, Eric López. Cardoso, hay un cambio ahí, perdón que te interrumpa. Fer Cardoso vuelve a su posición. Esa es la posición de la Copa Libertadores 2023. Esa es la posición en donde Fernando Cardoso jugó la fase previa de Copa Libertadores en el 2022, jugó la fase de grupo de Copa Libertadores 2023. Realmente la posición de Fer Cardoso, o sea, la posición en la que él inició fue de delantero, fue de 9. Fue bajando. Parecidos, claro, fue bajando y se quedó siendo extremo. Ahí los muchachos te hacen una pregunta, mi querido Coque. ¿Lucas Romero es jugador de Olimpia o no? Porque te acuerdas que fue presentado y después ya fue a Recoleta. Lucas Romero es jugador de Olimpia. Ah, confirmado. Sí. Fue presentado justamente Lucas Romero. Señores. Lucas Romero es jugador de Olimpia, pero como ya había jugado el primer partido con Recoleta, no puede estar en la plantilla del Olimpia. Para el próximo año ya va a estar. Olimpia, carajo, dice Juan Alberto. Ustedes se van al Mundial en Estados Unidos. Si Dios permite, si nos vamos. Señoras y señores, Ruiz Díaz detrás del balón. Va a comenzar este partido. Sí. Yo, en serio, hoy pagué mi visa. ¿Qué porque acá será? No, pero eso sí, muchachos, si quieren tramitar visa, tienen que hacerlo ahora ya. Ahora ya. Esta semana o la otra ya máximo. Porque a partir de octubre $400 son 300
$20. Uy. Casi es el doble. Ahora mismo se paga 185. O sea, Señores. 1.400.000. Y banca que el dólar está... Imagínate si sube. Claro, Cagaste. claro. No, yo por eso ahora le metí. Como tiene que ser. Señoras y señores, arranca el fútbol. Esto se juega en el Río Parapití, en Pedro Juan Caballero. Partido por la Copa de Primera. Olimpia ante 2 de mayo. 2 de mayo Olimpia lleva la presión arriba alta de Eric López mientras va saliendo el conjunto de 2 de mayo. Responde Ortiz. Pelota para el conjunto Rayado. Los dos que están rayados. Uno. Papi, falta. Falta. Gracias, Carmelo Fariña, por seguirnos. Vos sabés que Sebastián Ferreira está en el banco, ¿eh? Epa, Sebastián Ferreira está en el banco. Sebastián Ferreira está en el banco y a partir de la próxima fecha que va a ser contra Nacional, Titular. Olimpia, bueno, sabiendo que va a ser titular sí o sí, Olimpia sí o sí va a tener un sub-18 en el equipo. Pelota parada para Olimpia ya en los 45 segundos. Detrás del balón de la caprichosa está Leguizamón y Hugo Quintana. Teniendo en cuenta que está Quintana, para mí va un centro raso y hay una cabeza de Capazo. Pelota de Quintana al área. Despeja. Y el cabezazo fue del hombre de 2 de mayo que la saca. Ahí va llegando también el hombre que estuvo nada más y nada menos con los jugadores. Estamos hablando de Nicolás Martínez, alias Curita. No, yo no puedo creer esto, boludo. Acá está. Mañana, hoy en modo Olimpia. Mañana nos cuenta todo. Aquí Facundo y Frances. ¡Epa! Facundo, ¿qué pasó? ¡Penal! ¡Penal! Mira, entró Curita y penal. ¡Penal para 2 de mayo! ¡Penal para 2 de mayo, señoras y señores! ¡Tan rápido! Pero hubo una desatención, Coque. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí, boludo? ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, Quintana! ¡Ay, Quintana! A ver. ¡Uy! Suerte que no le saca la roja, mi querido Coque. Mira esto. No. ¡Ay! A ver. ¿Sabes qué? Yo creo que los... Mira, Uy. ¡Qué arranque para Olimpia! Penal para el 2 de mayo. Facundo y Fran amonestado. No le tocó, dicen. No, sí hubo, ¿eh? No le ¿Cómo tocó, lo viste dicen. vos? Buenísimo, fiel muestra de que hasta lo mejor arquero del mundo se equivoca. Ahí está. Ahí está. No, acá hay un error de Quintana. Sí. Acá el error es de Quintana. ¿Qué? Recibió la pelota muy desconcentrado. Amigo, recibí la pelota, no le pasa a tu arquero. Explotá. Manda para arriba. Señores, hay penal para 2 de mayo. Hoy Curita viene modo olimpista. Mañana, en el programa de la noche, nos va a contar todas sus experiencias. Cómo es que llegó a ingresar al predio de juego con los jugadores. Ahí con Alfaro. En el festejo estaba Curita. Acá la repetición del juego. Hay penal para 2 de mayo en los 3 minutos. Desde acá, Sí, Le toca, es más ligero. Le toca la puntita de la... hay que medir la intensidad también. Uy. No, para mí se deja tirar. Pero claro, tiene con qué defenderse el árbitro para cobrar que es penal, mi querido Curita. Claro, hay contacto, existe el contacto. Sí, pero por hay eso que le medir la saca intensidad. amarilla ahora. Hay penal para el conjunto de 2 de mayo. Conversando ya con Junior Barreto. Sí, Vamos a ver cómo va. No le tocó, mam, dice. Le toca, Iván, le toca la punta del pie. Saludos, mi querido Lu. No es con penal, dice Juan Gualberto. Tapta para pantalla. El tema es que acá hubo un error enorme de Quintana. Hay que partir de ese punto. Error conceptual. Error conceptual de leer el juego. O sea, si vos no tenés a quién pasar, es que ¿sabes qué pasa? Les pones a tu arquero en estas cosas. Claro. O sea, hay mucha gente que obviamente va a decir que la culpa la tiene Ifrán. Pero la culpa no la tiene Ifrán, para mí la tiene Quintana, que es el que no le llevó bien el Fran juego. ya está expuesto. Claro, y si esto es gol... Ahora, si Quintana te ataja esto... Sí, Héroe. Fran. Héroe. Le va a pegar Elías Alfonso, la pelota autoriza Carlos Paul en el arco. ¡Está! ¡Sí! ¡Está! ¡Isfran! Vamos, ¡Le Facu. va a pegar a Alfonso! Vamos, Facu. ¡Hay peligro! Penal para 2 de mayo, autoriza Carlos Paul. En el Facu. arco está Facundo. Facundo Ifrán quiere agrandarse, quiere hacer la suya. A ver. 4 minutos
Alfonso se coloca y va. ¡Tiro! ¡Ay, le pilló, ¡Gol del Gallo Norteño! Uno de penal para el conjunto de Pedro Juan Caballero. Alfonso Elías pone el primero en el tanteador. El apellido del gol es Alfonso. 1-2, 0 Olimpia. Bueno, una desatención enorme de Quintana al hacer ese pase atrasado que obviamente Ifrán llega forzado. Y la verdad, ¿qué te voy a decir? Error de Olimpia. Este penal es un penal estúpido, es un penal tonto que lastimosamente, por suerte podemos decir que a los 5 minutos. Tenés 85 minutos para revertir este error. Curita, ¿cómo viste? Otro gol producto de una desinteligencia de la defensa. En este caso Hugo Quintana de medio campo. Epa, cayó el jugador, viene el centro al área. Sacó el arquero. Ariel, sí, por favor, Curita. Pero Olimpia otra vez fruto de la torpeza, de la inocencia, de la infantilidad, ¿verdad? No, estúpido, un error tonto, amigo. Un pase atrás. Es un lateral globado atrás. al arquero. Quintana pejó para Barone. Epa, no hay falta. 2 días hábiles igual para patear, Barone. Penal por bacanada, dice Fabián. Claro, o sea... Loco, rechazá. Saca esa pelota, Sacá que la ardía. pelota. Un pase atrás encima del lobeado. No, pasa atrás, complicado para el que arquero. vos sabés que tu arquero no puede agarrar con la mano. ¿Entendés? Qué locura. Bueno, penal que ya pone arriba el conjunto del Gallo Norteño. Gol de Alfonso. El primero del partido. 6 minutos ahora. Vamos a ver cómo lo revierte el conjunto de Ever Hugo Almeida. La defensa un poco dormida también, ¿eh? Igual no es la responsabilidad completa de la defensa. ¿Por qué? Porque Quintana es el que da el mal pase que llega a esta única opción que tenía Infram. No podía ser de otra. Ahí recupera Brian. No, perdón, es Fretes. A la carga va Fretes. Dejó por el costado izquierdo. Mete el cuerpo bien, Morales. Ahí juega con la mano. Tapa para la pantalla, por favor. Se nota que la orden es cobrar penal aquel equipo que tenga distintivo. Cuidado, Atención, que va a la carga. Vamos a ver cómo está Eric López. López dejó para Fer Cardoso. Se vive bien el centro. Está el arquero. Se repasó ya la formación de hoy, Marco. Sí. ¿Querés escucharla de vuelta? Por favor. Sí. Facundo Infram, Morales, Barreto, Capazo y Cantero. Fer Cardoso, Quintana, Ortiz y Leguizamón. Arriba Eric López, acompañado de Faustino Marone. ¿Te gusta? Y la verdad que no, Marcos. ¿Qué cambios harías? Fer Cardoso afuera, Eric López afuera. Atención que va el mismo mencionado, Fer Cardoso. Fer Cardoso, 1, 2. Qué bien juega Fer Cardoso. Atención. Va Fer, muestra. Epa, hay codito. Sí o sí lo va a parar, ¿eh? Hay codito. No. Hay codito. Acordate de mí que va a haber una amarilla para Fer Cardoso por el codito. A ver si alguien del VAR lo avisa o algo por el estilo, No, pero... bueno, el VAR no le puede decir anda a molestarle. Mira un poco quién apareció. Roberto, salud. No pasó ¿Se lanza? nada. Nada, se lanza. Se lanza nomás. Por Dios. Saludos de Natalio, aquí con lluvia por Natalio, dice Roberto. ¡Epa, Natalio, Natalio! querido. ¿Por qué no hay emote de mi querido 2 de mayo? Dice, acabo de llegar, estoy con resaca, no puedo creer que ya comenzamos así, dice. No, ¿dónde hay codo? Dice, no hay. No. Hay Cobró la falta. falta después. Atención que va saliendo. Mira que no está en el arco el señor... Martínez. El otro. Atención que va. Uy, pase desmedido. Se enoja. Bueno, chat, ¿cómo están? Ariel Martínez es Ángel Martínez, perdón. Pero el otro, el que... ¿Se acuerdan de esa... De esa pelota que impacta en el jugador? Creo que fue contra Luque. Que 2 de mayo y muchos dijeron que él... No es Bernardo Medina. Servín. Carlos Servín, exactamente. Él era el arquero de 2 de mayo, ahora es Ariel Martínez y recupera 2 de mayo. Saca rápidamente, se hace nomás 2 de mayo, dice. Desde Salto del Guairá, grande, hay uno solo, dice Everchino. Saludos, Everchino, ¿cómo te va? Va la pelota para Olimpia, vamos a ver qué puede realizar. A media vuelta derecha de Ortiz, cayó, no hay falta, dice el juez, va la carga. ¡Epa! Cortó muy bien. Elisa Caltero.
Pelota por el costado izquierdo. Vamos viéndola ahora mismo el conjunto de Olimpia. La carga Leguizamón con mucha velocidad. Leguizamón que va a ver si cruza. Leguizamón cruzó, pegó por el hombre 2 de mayo. Y la pelota ya saca. Una cosa que es costumbre en el fútbol paraguayo, Marco, de meter el pase al medio sin levantar la cabeza. Sí. Y a la carga va ahora Alexis Cantero. Levanta la cabeza, cruzó. Le quedó la pelota a Eric López. El arquero. Eric Discoteca López. Centu Pedro, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Saludos de la ciudad de Upacaraí, la capital del universo. ¿Dónde está Pinky Inky Duke el encaro? Dice Junior Fernández. A las puchas, ¿eh? Hola los perros. Paredes, ¿Qué pero, hace Abel? Junior Abel, Fernández Abel. te dijo Junior. Junior Paredes, dije. Dice Marcos, ¿por qué tan elegante? ¿Porque juega el Rey? No. Claro, porque juega Olimpia. Marco viene de. Hermano, ya viene estamos elegante. haciendo... O sea, mi atuendo está al nivel de Marco. Claro, Claro. también. Pero a la Junior carga Fernández, va la puta. pelota y está. Ay. A mí me asusta cómo está la saga central de Olimpia. A mí me asusta. Nada más voy a decir. Un colador. Como Junior Fernández le bajó, sí. Gaga. Gol, dice que accesorios. Está 1-0 a favor de 2 de mayo. siempre. Sabes que anoche estaba a punto de dormir. Y me acordé de los grandes jugadores a préstamo de Olimpia. Y cómo todos rinden al salir del club. Mira vos. Papá, la camiseta pesa. Huguito Fax. Fernández. Sí. Alan Cano. Es que Lucas Romero. Es que es normal que sea así. Que sea así, claro. Corner para 2 de mayo. Para demostrar a la embajada que sos digno de una visa, claro. Epa, ¿metiste entrevista? No, todavía no. Yo ya tengo fecha. Epa. Vamos. Yo ya voy a gestionar con una gestora que me... Adentro se viene. ¿Qué? No, y claro, para que sea la entrevista antes, papá. ¿Sabeslo? ¿A Mañín? No, como que va, no, bota, no. No voy a hablar contigo de esas cosas. Habrá uno de menos que Eric o Cardoso. No, ¿cómo que Mañín? Déjate de joder. Qué puta Claro, culita será. claro. Es un ladrón. ¿eh? Sí. Qué Vos- mala vos fuera de suerte. bola. Qué mala y buena suerte, Haber metido esa Fíjate llamada que- y después ganar otra vez. No, y encima te fuiste a entrarte en la cancha, le tenías que grabar a Franco y te fuiste a grabarte a vos con los jugadores. Es un mercenario. Franco me dice eso al lado mío. Está Diego Gómez. ¿Vos crees que le da bola? En serio. Salida para Olimpia. Va épico. Está Ramón Silva de joven, dice. ¿Quién vio? Por vos. Vos. Dale. Oíme. Mira. Ay, te dije, me preocupa, Ay, pero ay, salva. Barreto, No me preocupa más, Junior Barreto. Pelota que saca Barreto. Me preocupa el jugador de Mayo, cómo quedó en el suelo. Metió el cuerpo en Isa. Ya recupera ahora Oscar Fernández. Con velocidad quiere recuperar Leguizamón. No la puede realizar ahora sí Leguizamón. A ver cómo está Leguizamón. A la carga y en cara. Ahí va Leguizamón en San Lorenzo. Ahí va con todo Leguizamón. Cargó la pelota arriba. Salió mal el arquero. ¡Oh! Nadie llegó. Y ahí lateral para el conjunto de 2 de mayo. Tiene razón ahí Julián Fa. Todos le puteamos a Curita, pero todos hubiéramos hecho lo mismo. Vos lo hubiese grabado, Franco. En serio. Claro, Yo sí. estaba trabajando. Después de sacarte la foto con todo el plantel. Hermano, yo trabajé con Salvador Cabañas. Hace 2 días. Boludo, un Dale, día. dale, no, Marco, Mirá a cómo se robar. agrandan los muchachos, No, pero te estoy diciendo, yo no le pedí una foto, bro. Hay que ser profesionales, Y mira. entonces tiene video. Atención que va la carga, Eric López dejó para Leguizamón. Se lanza. No te culpo, Curita. Gracias, hubiese dicho eso primero. ¿Qué ¿eh? pasó? Ah, sí. ¿Por qué se juega a puerta cerrada? Pregunta Francisco. Pero Juan Caballero. Qué grande el Para decano. ese ya será. ¿Qué dice el decano? La viveza de Curita digna de admirar. El robatismo que tengo yo no van a encontrar en ningún lado. No. Pero es muy loco que Curita me escriba al PB, me manda un 500. Y yo le digo, No. con esto no alcanza, No. le dije. Y me volviste. Claro. ¿verdad? Qué locura. No basta. Marcos en la entrevista para la visa, yo le entrevisté a Salvador Cabañas. Mostrar el partido, dice, no, ojalá poder mostrarte. Sí. Ojalá tener millones y millones de dólares para mostrarte el partido. Créeme que yo lo quiero hacer. Ahí está jugando y ahora mi visa me va a dejar todos los millones que me sobran. Va saliendo. Qué grande, Marcelito. Pelota arriba de Olimpia. Voy ganando Vos mis tenés soldados. birro Curita acá, ¿eh? Voy ganando mis soldados. Y sí, por eso tenés birro, minion. De a poco. es lo que Mino, no. es birro ya. No,
Ahí está jugando Faustino Baroni. Epa, no hay Epa, falta. profe. Carlos Paul. Marcos Momorel. Carlos Paul. Ladrón de mierda, chupaverga. Ahí, no, Mira tranquilo. quién nos ponen de árbitro, hermano. Cal- Sí, Cantero. boludo. Carlos Paul, hijo de mil puta. Toca. Capazo. Estoy practicando, ¿eh? Bien, me gusta. Para cuando nos cobren una... Carlos Paul. Pelota arriba para Faustino pase. Baroni. Ay, no. Dios mío, nos sacó el freno de mano, hermano. Señores, reiteración del penal. Le pilló. Ay, le pilló, carajo. Pero el arco es muy grande. No, espero que patee. El arco es muy grande. Yo tuve una tanda de penales ahí difícil. Ah, ¿a quién le pateaste el penal? Yo no pateé. ¿Pero a quién le Vos atajaste? sabés que, mira, vos sabés Jessica que se resbala. Santa Cruz. No es mucho. Vos sabés que se resbala por la arena Está mal, esa parte está. de esa parte. Es que llovía, Coque. Estaba lloviendo. Cancha Olimpia, papá de mierda. cerro, dice Fabián. Hola, Pasiones Tuyas. Hola, Montiel, querido. ¿Cómo te va, fiel seguidor, Montiel? Che, ¿y no te dio Alfaro? Con ese penal atajado tenés más rodaje que Gatito, loco. No, una falta de respeto para nuestro arquero que nos lleva al Mundial. Sí. Gracias, Orlando Gil. También estaba en la cancha. Tipazo total. Hola, Enorme. Montiel. Gracias, Bruno Silvero. Entra todita, esa es la que le atajaste el penal, Marcos. Yo no estoy para opinar esas cosas. Qué maleducados. Qué maleducados. Es más, atiendan lo que están escribiendo, muchachos. Sí. Atención que va la pelota arriba para Leguizamón. Por el costado izquierdo quiere avanzar el jugador del conjunto de Caño. Hay movimiento con las manos para Quintana. No, Fede, vos estás una pavita, sos Fede, ¿eh? Pavita está allá. ¿Por qué vos le decís? ¡Epa! Haku, epa, y ve allá. A la carga va 2 de mayo. Ruiz Díaz con la pelota. La suelta por el costado izquierdo. Fretes recibe. Sergio. Fretes. Va hasta el fondo. Sergio, a ver si alcanza. Fretes sacó el córner. No. Dale, hermano. Sacó. El partido va 1-0 a favor de 2 de mayo. Yo te vi jugar y sos un desastre. Yo me dejaría meter si era vos, Marcos. No, ni en pedo. Che, medio rara ese comentario, medio raro, ¿eh? Sí, está muy empanada grasosa, creo que lo dice en otro sentido, ¿eh? ¿Cuánto va 1-0? Estamos perdiendo, pero lo vamos a dar vuelta, dice. Ese es un video de yo te vi jugar y era un desastre. Ese, claro, que fueron malos con el pollo. Sí. Salta. Vamos a ver. Para mí, Olimpia tiene Mira, que cambiar ahí está. este panorama. Richard Ortiz va sacando. Porque... Por eso 2 de mayo, dice Roberto. Tiene que entrar el jugador que va a cambiar todo este partido. 17 minutos con 10, pelota arriba. Saca 2 de mayo. Ah, no. ¿Será? No, ¿Será? no. Alex Franco. Para mí, Sebastián Ferreira entra y mete 2 pepas. Ahí va la pelota al área. Vamos a ver cómo está Olimpia en la hora de remate. Zona de gatillo. Le queda a Morales. Uy. Qué bien pasó Castro. Castro soltó para Fretes. Están los dos de un lado. Fretes, toca el medio. Mira cómo se pasea 2 de mayo. Barreto. Miguel. Ay, Miguel. Saca y va saliendo con velocidad del equipo de el señor Felipe Jiménez. A la carga va. Mira, solito, muchacho. solito por la izquierda. Toca a la izquierda y esto es, Toca a la izquierda y esto es. Toca a la izquierda. Uy. La displicencia de Junior Barreto, ¿eh? Por Dios, se quedó clavado. Aguante 2 de mayo, dice el más grande del interior del Gallo Norteño, dice Jesús Lugo. Muchacho, no tiene que bajar tanto. Morales apenas llega después de la vuelta. Tienen que entrar Abreu y Ferreira. Se va Ferreira. Lo dice quién lo Curita. Atención que va Faustino, cruzó la pelota, saca. ¿A quién lo sacas? Para mí lo sacas a Eric López Eric directamente, López. sí. Eric López. Eric López y Fernando Cardoso. Lateral para Morales, lateral para Olimpia. ¿Qué viste hoy de negro? ¿Qué Para penal mí. más tonto? Dice Montiel. Faustino, varones de cabeza para Fer Cardoso. ¿Qué es este juego? ¿Qué le dieron a Varón, Ahí va Barreto, tocó para Morales, Morales para Barreto, se viene Olimpia tocando arriba, mirando. Ahora Fer Cardoso, aceleración de Morales por el costado izquierdo, recibe y manda al centro, ahí está, saca Miguel y saca 2 de mayo, le queda el rebote a Olimpia. No señor, es para el 2 de, se va el Gallo Norteño, el conjunto del interior de Pedro Juan Caballero está ganando por la mínima diferencia, gol de penal que se clavó en el arco de Facundo y Fran en el primer amonestado del partido. Justamente. Dice 2 pepas en comida, nomás ya piensa este papá cerdito. Dale, FedEx. Papá Cerdito. Qué gracioso. Papá Cerdito. Papá Cerdito es relator de la Birroja.
¿Qué dijo Cerdito. mi querido amigo, el decano? No puedo leer. ¿Qué dijo? Yo no he faltado el respeto a nadie de Pasión Estudio. Capaz en alguna ocasión pude haberle dicho a Franco que es tortillero, 25 pagantes y virgen de copas. Lo cual no está alejado de la verdad. No he inventado nada. @Pasión Estudio PI. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Qué decano. grande el decano, con todo respeto. Usted no ha faltado el respeto a nadie. Es más, usted ha dicho verdades de los integrantes de aquí. ¿Eh? Así como Marcos ¿Qué decís? se hace del malo y es papá cerdito. No, es un osito, Marco. Es un osito. Pero ahora le queda bien papá cerdito. No. Le queda bien papá cerdito. No, basta. ¿Cómo que papá Yo cerdito? no secundo la moción, ¿eh? No. Facundo lo que se le secundó en el arco ya directo. Ey, Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Así no, Cuídate, que la parrilla está acá cerca. Ay, ¿la parrilla? Claro. Ay, ma. Papá cerdito, la parrilla. Ah. Yo estoy orando a Dios para que gane el Club de Mayo. Roberto, no. Roberto. Estoy orando a Dios. Roberto. Tranquilo nomás. Por favor, señor, que gane de Mayo. No, pero con eso no se juega, Roberto, querido. Marcos, papá cerdito Morel. Bueno, pues. 20 minutos, gana 2 de mayo, 1-0, gol de penal. Que se concretó de parte de Alfonso. Barone soltó la pelota. Vamos a ver cómo está Eric López. No la agarra una, ¿eh? Ariel Martínez. Ángel, perdón. Tap a la pantalla, muchachos. Marcos, papá cerdito Morel. Qué pajero este Eric, dice Junior Paredes. Junior Fernández. Recupera Olimpia. Ortiz. Media vuelta. Ortiz Uy, sí. soltó para Leguizamón. Se Pega coloca largo. Leguizamón No. arriba. Hola Marcos Roa. ¿Cómo te va, papá? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Cómodo de mayo te va a golear. Dice 1-0 te hago, Tiago. Tranquilo, hermano. Tranquilo, Tiago. Marcos, te consumieron los pixies. ¿Qué es eso? Pixies. Pixies. Pixie. Tipo, Pixie. los chanchitos, ¿no? Ah, son unos maleducados. No, ni idea. Hola Marcos, alias Nambi Señal. ¿Qué pajero Leguizamón? No, tranquilo. Hoy puede ser la primera vez que pierdo acá en Pasión Estudio. 1-0. Fretes. Sergio Fretes se coloca para pegarle al arco. Oh, tranquilo, está Facundo. Ah, Pixies es de padrino mágico, dice. Sí, Pixies. Somos Pixies. Yo no tengo idea. Ah, eso gordito. Sí. El tema es que yo de chico veía fútbol nomás. Mamá querida. Pelota arriba. Entonces, el dibujito favorito de Gurita será Supercampeones. ¿Por qué? Y- Ah, claro, fútbol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Carlos Paul? Carlos Robón. ¡Epa! Hoy es el cumpleaños de Alex Alonso. Qué grande, Alex Alonso. Alex Alonso, Felicidades, feliz cumpleaños, hermano querido. Espero que la estés pasando hoy de la mejor manera posible. Dentro de 2 años me candidato, así que tu cumpleaños va a recibir un mensaje de texto de Marcos Morel. Todos tus cumpleaños deseándote del próximo presidente de la República. No, ¿qué digo? En la República de Luque. Claro. Curita, tenés menos fútbol que Coque en época de colegio, vos, dice. Yo casi llegué a primera. Bueno, ya está. 23 minutos. 23 de juego. No. No, Machuca frío hace. Machuca frío. ¿Qué hace? Sacate el saco, hermano. Sí, sacate el saco. Chico, estás muy elegante. ¿De dónde venís vos? Me asusta el silencio. De mi casa. ¿Por qué viniste tan elegante? Vengo a trabajar. ¿Te quedas el estúpido? No, deja ese maleducado. Saca 2 de mayo ahora. ¿Qué jugador nos perdimos? Dicen, gracias a Dios. Lo Son vamos malos. a dar vuelta, dice Montiel. El esférico va por la mitad de la cancha. El que lo toma es el capitán. Levanta el capi, va Olimpia y saca 2 de mayo. El capitán. Ahí está el capitano. Ahí va de vuelta Ortiz. Qué bien juega este jugador. Entrega la pelota. Ortiz. Puede que se defiende. rían un poco lo que diga, pero ¿cómo se nota la falta de referencia en el área cuando no está Alcaraz? Cuando no está tampoco justamente el que está por entrar en instantes. Sebastián Ferreira. Obvio. Va a la carga Olimpia, a ver cómo está Leguizamón. Pegale al arco, Leguizamón. No vayan a dudársela. Pa Ortiz, soltó la... Epa, le rebotó a Cantero por la cara. Cantero. 3/4 de cancha. Tirando al medio. Olimpia. Tenemos a Junior Barreto. Barreto.
toca para Morales. Morales que vio con su ojo biónico a Barreto, que Bien, consigue acá. el córner. ¿Hay córner? Sí, corner. A ¡Por ver, falta! falta, dice. Está bien la policía que la hinchada, dice Francisco Gabriel. No, eso no es falta. Fernando Cardoso es un tipo poco inteligente cuando se trata de hacer falta estúpida. Toda su carrera hizo falta así, cargando espalda, levantando el codo. Qué rabia, man. Con que perdemos y vas a perder tu autito, dice. Leguizamón eleva el balón, Leguizamón la deja pasar, participa Richard Ortiz, la deja para Quintana, Quintana cerca de la raya, logró sacar la pelota para Cantero, marca 2 de mayo, hay córner. Este es gol. Hay córner para Marone. Olimpia. Pide Marone, por tu Marone. Coca, repetí un poco lo que opinas de Angeli, dice. Hay córner al área. Saca 2 de mayo. Frete responde, mete el cuerpo Morales. Cayó, va a cobrarlo, ¿eh? No, es lateral para Olimpia. Se cayó solo. Nuestra. ¿Cómo le vamos a ganar si el otro equipo está jugando con 12 jugadores? Dice Montiel. Barone, Hija, es un limitado el pobre varón. jugador de Coque. Y con razón. Hola, los perdedores, dice Pinky Inky. A la pucha, sí, pelo. ¿Por qué, pio? Y porque ella está, porque estamos perdiendo. Ah, claro, Ya, ese ese es Rita. Pedro Juan. No, ella es 2 de mayo, sí, es Pedro Juan. Mira un poco. Ah, Coque, sí, yo estoy sabía enojado eso. contigo, Sí. te aviso, dice Iván de Cano. ¿Por qué, Pio? Salida para Ariel, 1-0 Tenemos gana. amigos en común. 2 de mayo. Iván de Cano, pio. 28 minutos, 26, perdón. Va la carga Fernández. A ver cómo está. Fernández, la suelta por el costado derecho. Ya estamos a pelar con D, dice no. Todavía nada. Saca rápidamente, 2 de mayo. Pelota queda y se encuentra ahora Facundo. Uy, Isfram con las manos. Coque, hay partido Liga Domingo Robledo de Natalio, dice. Porque estoy escribiendo hace una hora y no me lees. Pues sí le estoy leyendo a todos. Estoy viendo el partido, muchachos, no estoy leyendo el chat. ¡Epa! Se le subió lo humo. Sí. Se le subió todito. Vamos a ver en qué momento realiza los cambios también Everhugo Almeida. Creo que el segundo tiempo, ¿eh? Para no exponer tanto a los jugadores, creo Ah, el yo. segundo tiempo yo creo que va a hacer cambio Everhugo. 27 minutos. Va la carga. Ahí. No A puede la- ser cobro eso. No, cobró. No puede cobrar eso. Carlos Ladrón Benítez. Hijo de... Coque, regálame tu remira. Dice. Un saludo a Pablo. Ya está pegado Pablo Martín ahí. Nada. Sí, ahí está. Sí, pero no ¿Pablo pasó vino? nada, ¿eh? Sí, Pablo está ahí. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? Acá. No, pero está ahí en el chat. Qué Está en mal. el chat, está en el chat. Pelotas paradas para el 2 de mayo. Qué raro un pingüino con frío, dice Marcos. Marcos 96 del chat. Yo no dije nada. Toca 2 de mayo. ¿Se viene el segundo? A ver cómo está. Ya no. Cerro juega después. No. No, Cerro postergó su partido contra Tempetaria. Sí, Así que cagones. señor. Tiene miedo. Qué buena pelota metieron para allá. No. Quedó El la pase pelota en segundo atrás. palo. Arriba. Afuera. ¿Qué Sí. hizo? Qué suerte que no la vio, ¿eh? ¿Verdad? El Qué pase suerte atrás. que no la vio, ¿eh? Menos mal, es un limited. Está practicando ya, ¿eh? Claro, of course. Bájate. Bájame. Decí un poco en Big inglés. Daddy. Big Daddy. Decí en inglés. Decí en inglés qué golazo de Enciso. No, algo ahí será medio ¿Qué pasó? dudoso puede ser. Se puso nervioso ya el inglés. Ay, ay, ay. Lindo. 2 de mayo gana 1-0 y está aproximándose de vuelta. Pelota al área. A ver, Olimpia, ¿cómo está? Inglés de Alto Paraná. Vos lo que no verás más tu auto, Coque. Dice, a la pucha, ¿cómo te amenazan los perros en el chat? Será. Sí, con si fuera Ni que- la barra, ¿eh? con si Che, fuera que yo tengo la culpa. te felicito por tu Gracias. por tu auto. Gracias, Me gustó. boludo. Me puso feliz. ¿Eh? Me puso Ah, feliz. a mí también, boludo. Yo también estaba muy feliz. Vi la historia de tu hermana, me Estaba. quedé loco. Mira, No, pero por el auto. mira. No, en serio. No, ¿Dónde no te estoy faltado de metiste? respeto. No sabes, será. Déjame reformular. A ver, de repente, curita. Que vi en Instagram Ajá. el auto que te compraste, me gustó. Te Bien, felicito. bien, bien, bien. Ahí está, bien. No, te 1-0 felicito. gana 2 de mayo. Pick Así one. mismo. Or.
Saludos a mi tío Natalia, está cumpleaños, dice, saludos. Vi la historia de Jimmy y me volví loco, ¿Por dice qué Fede. dice ¿Qué eso le en el hace? chat? No, baneale, qué respetuoso, por Dios. No lo haría nunca. Acá ya voy a... No lo haría nunca. Se regaló. Bueno, señores, el partido está 1-0 y está horrible de ver, boludo. No. ¿Qué es esto? Limpia, pero Hugo, volvete. Andate, Berugo. No. Ahora sí hay que ver cómo... Ay, no, lo que entregó por Eric Dios. López. Fer Cardoso, creo que. No, Eric López es. No todo de Fer Cardoso, tranquilo. Barreto, Miguel. Van Hammer. Porque acá Jimmy está demasiado nerviosa. Ok, Mr. Tenda, ¿se baneado? Y va 2 de mayo de vuelta, señores, y se está atacando. Ahí está. Baneado Mr. Tens. ¿Alguien más? Ya que está acá, Coque, dame sub, dice. No, de Arumba. Ah, no, le baneó en serio, Ah, le baneátelo, no, le time out. ¡Opa! Muy fuerte la No, tuya. timeout, timeout, man. ¡Apa! Yo siempre doy timeout. Está mal. Yo nunca baneo, Se gijea, Pablo. porque tipo le... Le banea a Pablo, vio. Ay, Ya, cállate. ¿Cómo se queja Curita de Fer Cardoso? Imagínate a Wilder Viera. Yo a Wilder lo festejo, Un pie que juega tan bien. Está mal, dice. Pegaría tener un jugador así en el club. Lateral para Olimpia, 31 minutos de juego. Va a jugar Alexis Cantero. Se arrima Quintana. Ahí va Cantero. Catapulta la pelota. Busca a su compañero. Vamos a ver qué puede realizar, mamita querida. ¿No puede Faustino Barón aguantar una pelota arriba? ¿Verdad que no? Coque Fantasma, te haces el momo baneando gente y 2 de mayo te está baneando del campeonato, Fantasma. No, está loca para banearle a todo el mundo. Juega Olimpia, la carga, va Faustino, despeja 2 de mayo. Coque Fantasma, te hace el... No, tranquilo. A la pucha. Ahí está. Ahora es, dice Curita. Va Morales, eleva la pelota, la deja pasar para Faustino, el remate de Leguizamón. Arriba y afuera, Leguizamón. Se perdió Olimpia del empate, el Rayo tenía en su pierna derecha. Qué locura o rayo, ¿Cómo le está costando meter el gol? Por Dios, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué bien Morales, Y qué bien Eric ¿Verdad? López. Si uno está seguro de pegarle. Enganchó, metió un pase al medio, hermano. Mira, ¿Cómo le pegó mal? pero ¿cómo le pega el primer palo? Totalmente descubierto. Saca Ángel Yo Martínez. le pegaría así. Mamá. Ronnie Rey no está convocado, ¿qué? Está como Pero para la Ronald Rey selección. está en la selección, hermano. Alfaro. Así mismo, Alfaro. Eric López la deja ahora al centro, dice Ricardoso. Saca y pegale ya, dale, pegale, Quintana, pegale. Al travesaño. Dios No santo, Travi, está no Travi, Quintana y a la carga va, y a la carga va. Se viene 2 de mayo, lateral. Gracias a Dios. Che, qué mierda. ¿Cómo viste Estamos eso? meados. Estamos boludo. meados. No puede ser, amigo. Mira cómo le pegó. Pero qué bien enganchó. Mirá, lo que dije. Enganche, le pegó. Pero qué gana de levantar tanto la pelota. Pero si no te tapa el arquero, Corita. Uy. Y ahora a ver 2 de, cómo está Llano. Llano que recibe media vuelta de Llano. Suelta la pelota por el costado izquierdo, viene el centro al área, pasadísimo. ¿Hay juego? Estaba adelantado, dice el juez. Corre un jugador, le faltó a Olimpia para suspender esta masacre, dice. Claro, por el jugador convocado. Un jugador más, dice. Adrián Alcaraz. Justo mojó contra Luque. Y después ya le convoca al Alfaro. Andate, Alfaro. No, que Andate sí, ahora Julita. mismo. Sos maleducado. No podés decir eso. Retractate ahora. No. No, retractate. No puedes decir eso. No. Tremenda. No es falta eso, no es falta. Recupera Olimpia, va Fautepa. Ese sí es falta, dice Coque. Encima cuando me abraza Alfaro me dice... Sacame una... Le abrazaste al Faro. No, claro. qué maleducado. Qué maleducado. Me abraza y me dice, nos vamos al Mundial. Después estaba Santi Peña, también lo abracé. Uf. Le dije, esta es toda tuya, Presi. No sé qué tenía que ver, pero toda suya. Que no te escuche Robert Singer. No, Robert, sí que te mata. No, hasta te ahí no. escucha Robert Singer y...
le hizo una... Todo esto es culpa de la puta de la marca. Sí, ya sé, me voy pinchando, boludo. Ya, Robertsinho, ya entiende, papá. Ya. Pilota parada para Olimpia. Vamos a ver cómo está esto. Vendrá el tiro de parte de Quintana. 34 minutos. Quintana tiró. ¡El cabezazo! ¡Fuera! Vos podés creer. 3 chances seguidos. Menos de 10 minutos. Una cosa loca. Ahora, Olimpia no lo puede creer. No lo puede creer. Qué grande, Marcelito. Abrazo grande. Marcos Nene Alfaronita. Es que yo entré y le felicité a todo, paña. Utilero y todo le abrazaba. Claro, vos sos humilde, güey. Claro. Marco, ¿vos sí que Marco le habrá salido al utilero? Se prepara Sebastián Ferreira. Le pediría un agua, Marco. No. ¿Estás loco, amigo? Vamos, Seba, dice Iván de Cano. Seba. Y esperó. Y de vuelta todo está ¿Verdad? ¿Verdad? Un doblete luego. Un doblete. ¿Sabes qué? Él se va a ir al mundial. Seba Ferreira se va a ir al mundial. ¿Y sabes qué? Me crucé con Brian Ojeda en la cancha. Mañana voy a contar. Mañana es día de selección. Mañana voy a contar. Mañana, sí, si pierde Olimpia no hay que hablar de Olimpia mañana. Hay que hablar de la selección. Claro. Pero mañana lo pre de la selección, boludo. Ah, claro. Yo después jugamos el martes. Sí, no hay que hablar de Olimpia, boludo. Yo ya estaba pensando en el partido contra Alemania. ¿A quién me la vamos a traer el martes para reaccionar? De verdad, ¿quién puede venir puede el martes ser? para reaccionar? Para la boludo? selección. Pueden hablar de eso en privado, pero me está faltando respeto. ¿no? Por favor. Dios mío. Dios mío. Hoy me encontré con uno. ¿Con quién? Con un ex invitado, ex del chat también. Mira. Y me dice, ya estoy... me mira todo así medio raro, ¿verdad? Me saluda y me dice que ya está negociando con otra persona. ¡Upa! De Ya la sé quién es. marca oponente. Ya sé quién es. Entonces le dije, ya está, ya. ¿Sabes con quién me crucé, David? ¿Con quién? Con Nelson. ¿Qué pasó? El que erra los penales. Nada, mucha tensión en el momento del saludo. ¿Por qué, vos? Me enteré que él estuvo en campo de juego. Le pasé la mano y le dije, acabas de matar el periodismo deportivo. ¿Por qué? Hasta ahí voy a decir. Pero yo con Nelson ya no voy a hablar. A la pucha. No, pero tampoco. No. Cuando Senador estaba- de la Nación, tu pinta Marcos, dice. Cuando estaba de este lado era más humilde. Eso es lo que más quiero decir. Así, güey. Hay juego con las manos para Castro, pide Ruiz Díaz. Castro juega, deja, manda la pelota al área, el remate afuera de Castro. Nelson es... No, tranquilo, decano. Tranquilo. El Salamín Mayor dice, Pasión Estudio versus... No, O ni sea, tanto. me dijo que me extraña y yo le dije, yo no. Yo no. Curita, vos te haces el malo, hizo un osito, boludo. No me da falta de respeto. ¿eh? Yo soy el más malo. Eso te hizo, boludo. ¿Eh? ¿Qué es esa colita de Sebastián? Pilota arriba y saca la colita. No. Más vale. Avísenle a Morales que ya empezó el partido, dice. Volvé, Zavala. Estaba pasando un muy mal momento en Independiente, Facundo Zavala. Eso le pasa al orejón por 15. No sé. Sí, pues anda, ahora que te pague Independiente, dale. Ahí está. Toda tuya, mi querido. No, yo no negocio con Independiente. No, dígalo por vos. No voy a decir el nombre nomás. Porque todavía no. Basta. Yo tengo info verdicta que Zavala está viendo el partido. Y pa. Sos un osito, Curita, no llegas a papá cerdito. Sos un sosito. ¿Yo puedo hablar con Zavala? Sí, Para que vuelva. Dale pues. Comenzaron allá. Hablaron allá, Curita. Hablaron allá porque ya se hace tarde. Bueno, señores, 1-0. Está ganando Olimpia. Está perdiendo y va a la carga Faustino, varones. Faustino. Ahí dejó la pelota. A ver cómo le pega. Pegale, Quintana, por favor. Arriba y afuera. Dios mío, hermano. 3-4 chances. ¡La puta! Corner para Olimpia. No, levántate, burrito, dale.
No, así no con un jugador de primera. Maleducado. Nada de sentarse. Ay, ay. ¿Quién se tiró? El arquero. El arquero de Mayo se quería tirar y después el árbitro le dijo la ¡Ay, córner! ¡Ay, córner desde la esquina para Olimpia! El decano busca el primero del partido, 39 minutos. Everú Almeida no puede pasar un papelón. Que si pierde contra los de Mayo, un papelón, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Correcto, Alex Franco, estamos jugando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Che, ¿Será ¿cómo- con los jugadores el ¿Cómo le tema? gusta el show? a ¡Ay, este? córner! ¡Y va Quintana! ¡Al centro! Saca y le queda a Leguizamón. ¡Qué golazo! ¡Qué gol! ¡Gol! Grítalo más fuerte, Marcos. ¡Gol de Olimpia! ¡Estás loco, Leguizamón! ¡Estás loco, Leguizamón! ¡Estás loco, Leguizamón! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Sí, señores! ¡Sí, sí, señores! Olimpia marca el empate y Leguizamón dice, si no es golazo, yo no meto. Olimpia 1, 2 de mayo, 1 ¿Qué Coque. golazo acaba de hacer Leguizamón? Por favor. Es un golazo estéticamente perfecto. Vamos, Olimpia, carajo, que Olimpia lo tiene que dar vuelta ya, ¿eh? Lo tiene que dar vuelta. Y es muy importante marcar un gol antes de irte al descanso. Bien. Era correcto. Y va 2 de Basta, mayo, cae el profe. jugador. Me gustó ese. Curita. ¿Qué opina del gol? Soberbio disparo. No, Un cachetazo. Zona exterior del pie, clavándose en el ángulo. El arquero de Mayo que se tiró solamente para la foto emociona, ¿eh? Porque yo al Rayo siempre lo banqué. Ahí está, lo dice Curita, el hombre que jamás le dijo nada al Rayo. Saca Facundo y Fran Olimpia para mí que busca el segundo rápidamente. A la carga Lago Quintana, sale el portero. Hay peligro, nos puede agarrar con las manos, la saca. Ay, 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 ay. Me recuerda al arquero de Ecuador. Galíndez. Galíndez, ahí va tocando Olimpia, Morales va, cruzó la pelota, saca Barreto, le queda la pelota 2 de mayo para la salida, va acelerando Fretes, se cambia de sector, Fretes muestra la pelota, este es el conjunto de Felipe Jiménez, Olimpia ya empató, Olimpia ya tiene 1 a su favor, el marcador está empatado, pero 2 de mayo quiere de vuelta ponerlo a su favor, el partido está empatado 1 a 1, 42 minutos. Bien cortado, bien cortado. ¡Qué golazo! Bien. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Dios mío. Viene. Viene. Por Dios, Sí, qué papá, golazo. Qué golazo, boludo. No, encima le pegó así, amigo. ¡Hala! No, estéticamente hermoso, hermoso gol. Donde las arañas tejen su nido, papá, dice Víctor. ¡Qué golazo! Muy lindo gol, muy lindo gol. Basta, Golazo. Basta, basta. Ahí está justificando los 7 palos que vale este muchacho. 42. ¿Habrá 42 alguno? palos. Ah, No, 42 Dale. minutos, ¿qué digo? 43, 42 palos, no. Falta. Pero ¿sabés quién justificó la plata que se pagó por él? Y de la mejor manera. Hasta ahora nadie pudo justificar como él. yo. No, Facundo Bruera. Con el golazo. Ante Facundo, él ¿verdad? sí. Te metió 3 palos verdes por ahí. Gracias Montiel, gracias Montiel. ¿A San Lorenzo? No. O sea, Facundo Bruera te hace el gol de la clasificación a cuartos. Tú pagaste 1 por él, ¿verdad? Olimpia pagó un palo por Facundo Bruera y él te terminó dando. 940.000 para ser precisos. Sí. Pero lo de Facundo Bruera es muy loco porque Facundo Bruera, aunque vos lo veías muy tosco, siempre te marcaba goles. Era efectivo. Y es lo que falta él ahora. estaba en partidos importantes. Siempre. Aparecía siempre en partidos importantes. Y después lo de San Lorenzo Una semana estuvo. fue Jugó increíble un partido. porque es plata. O sea, la cláusula de rescisión prácticamente lo paga el jugador. Sí, sí. Lo paga Bruera para poder irse A San y Lorenzo. firmar con San Lorenzo. Y San Lorenzo le iba a devolver esa plata, ¿verdad? Mamá Ya querida. después lo mandan directamente, una semana después lo mandan seguido a Barracas. O sea, Es que yo recuerdo que él había sido pedido el gallego Insúa. Sí.
Cuando Fue se pedido. va a San Lorenzo, se le echa al gallego. Y ya se queda en pija, bro. Exactamente. Entonces el gallego Insúa se va a Barraca Central Y lo Lo pide lleva. y que pide a vaya- préstamo a Abrera. Y ahora Abrera tiene 7 goles. No. 7 contribuciones de goles en 5 partidos. Una locura lo de Abrera esta temporada. Locuridatos. Luche y vuelva. 44 minutos. Olimpia ya lo empató. Vamos a ver, además que Olimpia todavía no tiene a su jugador más efectivo en este torneo. Claro, Sebastián Ferreira. Sí, señor. Que 3 partidos, 3 goles. Qué tiene que locura. volver, 4 partidos, 5 partidos, me animo a decir yo. Jugó 4 contra San partidos, Lorenzo, 4 contra- goles. Es más, te digo, 6 partidos. A la pucha, ¿por qué? Claro, porque jugó contra Fernando Lamora, el primer amistoso, gol. Contra Olimpia Reserva, gol. Contra Racing, gol. Las 3 primeras fechas, gol. 3 minutos más agregados. Olimpia empata 1-1 con 2 de mayo. Se agigantó Olimpia después del gol, Sí, No, señor. pero vos, si te das cuenta, hay que ser sincero, Olimpia empezó jugando después del gol. Sí. O sea, hasta ahora el que tuvo más chances de gol fue Uy, Olimpia. Fer Cardoso. Fer Cardoso siempre tiene una de más. Ya te dije. Una cosa de loco. Siempre patea un poco más. Coque, Y segundo puede- tiempo se va Ferreira, ganamos 3-1, decirlo sin Hola miedo. Marcos Coque y la mentira más grande del país, Curita vende humo, dice Marcel Ramírez. Marcel, yo no sé por qué le hice a Marcel, En todas las transmisiones donde tuve me pegó. Igual seguramente la tiene bien atrás de él. Dice, ese Milton nunca es un tronco, Grande nunca le Freddy. va a quitar el puesto de Tony ni a Milton Ronaldo. Jiménez. Muchos No, pero argentinos. ahora ¿eh? muchos argentinos se van a querer nacionalizar. Atención. para mundial. Leguizamón, tocó atrás para Quintana, tocó de vuelta al medio, viene el remate, cayó, saca 2 de mayo. Saca y responde el equipo de Felipe Jiménez. A ver cómo está. Sí. ¿Sí? Morales. ¡Epa! Siga. Sí, Dejó así la ya. carrocería Faustino Marone arriba, la baja Olimpia, sale el arquero. ¿Qué haces? No te apretaba No nadie. está bien Eric López, che. Estaba solo. Richard Ortiz Grande FX. saca y revolea 2 de mayo. Si se le acomoda ese tal Milton, será suplente del suplente de Tony. Yo creo que ese Ayrton Acosta está más cerca de jugar en la selección que Ese Ayrton Costa es bueno. es muy bueno. Ayrton Acosta es muy bueno. Bueno, ¿quién Ayrton no Costa. lo conoce nadie? Ayrton Acosta es muy bueno. Ayrton Costa, pero no es. No sé. No, Acosta. No, el Costa. muchachito central de Boca que tiene un fierro tatuado acá. Costa. Él. Acosta. Y es bueno, En el Mundial Bueno. de Clubes, Sí, boh, sí, le anuló a Lo- Harry lo- Kane, lo, lo mejor que tuvo Boca, a pesar de que Boca jugó. jugador. Se va a terminar la primera etapa. Olimpia empató a 2 de mayo. Ayrton Costa. ¿Qué le importa, no? Este es jugador de selección. Ayrton Honremos. Costa Morel. Honremos a nuestros jugadores de selección. No necesitamos a nadie. Dice bien, pedo es más que Alderete. No, obviamente. Ni Gustavo Gómez, o sea, sí. Ahora se van a querer nacionalizar todo, muchachos. Todito. Pero todito. muchos dicen que es pedido de Alfaro. ¿Es así, Pio? Yo no sé. Y Yo no sé para qué vas a querer traer un delantero suplente en Boca. Va la carga ahora Olimpia. Vamos a ver cómo Sí, hay que está ser Quintana. Hay que ser Despeja. sincero. Jiménez no juega porque Cavani es el Sí. 9, ¿entendés? Y a Cavani ni en pedo la hace. ¿Y Merentiel? El problema es que ahora que Paraguay Merentiel te juega detrás de Cavani. Paraguay se va al Mundial. Paraguay se va al Mundial. Y todos se han inventado un abuelo ahora. Eso es lo que pasa. Diario Ley dijo que Gustavo Alfaro lo tienen a mira, a Cavani. A Ayrton de lateral el Cota, porque casi no hay. Yo siempre me quejo de Alcaraz, pero ahora me doy cuenta que es el único que gana pelotas por arriba. Y es cierto, por eso dije lo de referencia a área. Por eso ahora mismo no tenemos a alguien que Que gane por arriba. gane por arriba. Bueno, ¿qué cambio haría vos, Curita? Yo ya tengo en mi mente 2 cambios. Y decir primero, yo voy a pensar. Bueno, el primer cambio que haría sería meter a Abreu, Ujú. que juegue en vez de Fer Cardoso. No es su posición, pero de igual manera puede aguantar. No es primordial este cambio, pero sí el cambio que yo veo ya que tenemos que hacer para ganar este partido es que entre Sebastián Ferreira en vez de Eric López. Yo la verdad mantendría
un ratito más a Fer Cardoso y en vez de Eric López lo que le metería a Abreu. Sí, yo también lo mantendría un poquito más a Fer Cardoso y después que entra Abreu a repartir todo. El martes, centro de redes, gol de Alcaraz. Firmó. Igual yo creo que el martes no vamos a tener un equipo totalmente titular de Paraguay Yo creo también. que van a jugarlo del plano local más bien. Los 22 minutos. Caco va a jugar titular. Sí, yo también creo lo mismo. De 9 capaz juega Alex Arce. Mm. Ni idea. Pero los que no tuvieron minutos a lo largo de la eliminatoria van a jugar el martes. Paraguay se va al Mundial, su grupo, Inglaterra, Hungría, Italia. No. No, para. No, espera. Vamos a hacer esto. Paraguay estaría en el bombo 3, en todo caso. ¿Será? Sí. Eso depende del ranking FIFA. Depende del ranking FIFA. Paraguay ahora mismo está en el ranking 40. Capaz subimos y todo ahora. Si Paraguay quiere llegar a estar en el bombo 2, tiene que estar en más o menos 36, 32 por ahí. Entiendo. O sea, tiene que ganar todos amistosos de noviembre y eso, ganar la hora Perú, ¿entendés? Y mira que en Perú nunca nos fue bien, ¿eh? Y nos fue difícil. Después también, si vos tenés amistosos contra contra Corea y Japón, si vos le ganás los dos, ellos están muy arriba tuyo en el ranking, entonces tu coeficiente va a subir un poco más. ¿Hay algún simulador para eso? Porque supongo que dependiendo de cómo termina la eliminatoria, o sea, la clasificación, te sube también un poquito el ranking FIFA. Paraguay Yo con estuve una victoria, viendo- Paraguay con una victoria puede terminar tercero, segundo incluso. Si pasan unos milagros, ¿verdad? Pero Paraguay puede llegar un poquito más arriba de lo que está ahora. Tiene que perder Uruguay, Colombia, Ecuador. Hay varias selecciones que van a empatar nomás ya porque la nobleza olía, ¿verdad? Pero a nosotros que nos toca una selección eliminada, hay que tratar de ganarles, como sea. Creo que Porque vi una imagen, boludo, que ahora estoy buscando. Justo hoy estaba viendo. Este es. Bueno, igual esto se hizo el 10 de julio, ¿verdad? Mira lo loco, Panamá. Acá no tenemos todavía selecciones de... Irán está encima nuestro, ¿eh? Irán, Ahí te lo digo, mira. Bombo 1. Va a estar México, Estados Unidos y Canadá por ser anfitriones. claro. Ya después te viene. Qué lindo una de esas selecciones de nuestro grupo, ¿eh? Sí. Argentina, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica y Alemania. Mamá, querido. ¿Cuál elegí hoy? Yo te firmo un Canadá. Claro, más vale. Canadá, Estados Unidos, México, me da igual. México no juega nada tampoco, ¿eh? No, pero ¿sabes qué pasa? Que, Al ser local. claro. O sea, asegurarnos con Canadá que yo creo yo que es uno de los más debilcitos entre Sí, Bélgica, puede ser también. Alemania viene de perder, ¿verdad? 2-0 contra Eslovenia. No me molestaría tenerlo Argentina. No sé, el tema de que Argentina acá, que jugó. Yo un banco mundial. España y dice, no, España no hace la cola. Alemania sí o sí. Imagínate ¿no? Gustavo Velázquez marcando a la niña mal, boludo. Seamos serios también. Bueno, yo acá me voy con Canadá a poner. Yo con Canadá Yo también. elijo Canadá para poder, poder por lo menos empatarle. Genial, Canadá. O si le gana, genial. Bueno, bombo 2. Croacia, Italia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Japón, Senegal, Suiza, Irán, Dinamarca, Austria y Corea. Yo, Irán. Yo te elijo un Irán, un Suiza. Me banco un Dinamarca, Italia. ¿Irán o Austria? ¿Qué crees, tío? Son selecciones. Imagínate, Canadá, Irán, Paraguay. Y en el bombo 4 está Sudáfrica, Irak, Jordania, Jamaica, Ghana, Nueva Zelanda y después tener todo lo que vienen de repechaje. Mamá quería. ¿Cuántos países en guerra, Yo le meto un Jordania. Sí, todo. Tipo que el grupo sea Canadá, Irán, Paraguay y Jordania. Inmirable del grupo. No, y mirá, pero pasamos. Inmirable, pero pasada de fino. Un gol en el 97 acá Sí, en el gol para sí, uno, sí, Adrián sí. Alcaraz. Y Nina, papá.
Yo no soy TikToker. Dice, si se le convoca a ese Milton, suplente del suplente, a la pucha, ¿qué pasó con TikTok? Ya se congeló acá desde la onda, ¿no? No hablan los perros, ¿qué les pasa hoy? Está ¿Qué todo les muy pasa? callado, como el... Bueno, señores. Olimpia está ganando experiencia con este empate. Olimpia tiene que cambiar el panorama rápidamente. Lo hizo con el gol. Lo hizo con el gol de el señor Leguizamón. Qué golazo, qué soberbio. Qué golazo hizo, Remate soberbio. Qué golazo hizo. Sinceramente, qué golazo. Pero falta aún porque... ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy viendo acá, verificando. Marcos, no. Lo único que le banco Olimpia de Jime. Dice, no. Ahora que no está Coque, se van a llenar la boca con eso, ¿eh? Sí, después le quiero ver, obvio a ustedes. Ahora que no está Coque, dicen todo, pero... Qué fuerte los muchachos, cómo tiran la piedra y esconden la mano. Pues. Claro. Se va a Coca a mear y se llenan la boca con su hermana. Ya, qué fuerte lo que dijiste, boludo. No, pues literalmente. Ya acepté, mi querido. Ya está aceptado. Aceptar con la... Aceptadísimo. ¿Qué sacaba el video ahora? No, y el gol, hermano. ¿En serio? Claro. Che, se pegó. Qué rápido, Pablo, hay que aplaudirlo. Pablo es un crack. Puh. Pablo es un crack. Pablo O sea, es... Le vi trabajar. Claro, Es Pablo una es... máquina de matar. Olimpia está empatando 1-1 con 2 de mayo. Pues yo estoy feliz por vos. ¿Por mí? Por vos. ¿Por qué? Me emocionaste la vez pasada. Chipio. Piel de gallina, me. Cuando te quebraste No, en vivo. Ese no fue preparado, ¿eh? Yo creo que todo el pueblo paraguayo sintió orgullo por vos. Mira que yo veo Pasión Estudio desde que empezó. ¿Cierto? Y cuando entraste vos con tus relatos, Oico. el programa cambió. A la pucha. Papá, Así luego. vos sos el motorcito. Ah, la mierda. Te comento. Agradecido. Dice la hermana de uno de los compañeros del programa. Uf. No. ¿Cómo se Curita, ¿tenés hermana? Dice. No, gracias a Dios. Tener hermano. Hermano, tengo. Si Tenés le un gusta mellizo, alguno, boludo. Un morocho, 1.76. Ah, no, pero un enano. Oí más. Coño, sos Olimpia 15, ¿verdad? Bestia del campo. Tenés razón el chupamedias, dice. ¿Qué hijo de Drac puta? Marcos, lloré como nena, boludo. Dice, ¿Viste? no. No podemos poner felices por nuestros amigos. Ahí, ¿verdad? ahí, O sea, los perros son así nomás. qué Son loco. así nomás. Mi mamá vio tu relato. ¿No, en serio? Sí, se emocionó. Qué bueno. Saludos a la madre. ¿Cómo se llama? Gladys. Gladys. Un saludo enorme para la querida Gladys, que le agradecemos que le deje al curita venir acá, ¿eh? Al Sí, Curitz. qué locura, qué experiencia metimos. Sí, jugó. Qué experiencia. Qué jugó. Verdad que no hay que acostumbrarse a eso porque después pierde la magia. Sí. Eso. Curita mañó el partido. Bueno, en la F1 Verstappen, Piastri y Norris en el podio. Monza, Italia. Mira ese Y dato. los Joshua Druxen, 2 días seguidos en un podio. Hay que estar- P3 y Pichu. Excelente lo de Joshua Twersen, que justamente también en Monza, Italia. Con camiseta de la selección. Excelente, albirroja, dijo. Quería homenajear a la selección. Aura albirroja lo llamo yo, ¿eh? Aura albirroja. Che, te fuiste al centro, ¿verdad? Sí, me fui a la mierda. El quilombo. Estuvo bueno. Yo Me gustó verle a la gente feliz de vuelta. Claro, hasta cierto punto. Yo me fui a las 2 de la mañana. Ah, no, a esa hora ya ya. Un quilombo bárbaro. A esa hora ya. A ver, Horrible. sí. Vos sabés que casi se me perdió mi mujer entre el quilombo ese. ¿Tu mujer? Sí, mi pareja, mi novia. Ah, ya, ¿eh? No. ¿Desde cuándo me voy a tener otra vez? No. Dirá, chores, será. ¡Coque! ¡Coque! Le juro. Acá, no es tu acá, hermana, ¿eh? este personaje acaba No de es tu decir, hermana. me fui No es tu al hermana. panteón y casi se me pierde mi pareja, dice. Mi No, novia, no ¿escuchan, Apo? No, mira cómo ya pide en Instagram. Son todos unos atrevidos.
¿En serio me está diciendo Curita, boludo? Sí, o sea, todavía no es mi novia, evidentemente, pero están escalando ciertas cuestiones. Están escalando ciertas Claro, y cuestiones. quiero aclarar nomás que no es la hermana de Coque. Ah, Bueno, muy el bien chat se está aclarado. confundiendo ¿Qué ya. pasa acá? Muy bien aclarado. Acá ya viene el Agua, cuñado. relator. No hay ningún Pegaría agua, lado. No hay ningún lado, hermano. Nos dejaron sin agua. A ver si Curita pasa y qué dice. Voy a pasar ahora mismo. Atendé que lo que hace será. Atendé que lo que hace Curita, porque después ¿Qué pasó de la topadora, franqueada? la topará para llegar ya. No, vos sabés que me di cuenta de que empecé a hacer la topadora Olimpia se fue Se al fue a la carajo. vez. Se fue a la mierda. Sí, vos sabés que sí será. Qué locura, boludo. Ah, ¿vieron lo de Joshua? Sí. Terminó podio, papá, ¿eh? Ya tarde, ya lo tuyo, ya hablamos todo ya. Te hincho nomás, bro. ¿Qué pasó? Dice, pensé. Estoy viendo en mi chat de Mira WhatsApp. por quién estaba con nosotros. Se unió. Mira por quién se unió. ¿Quién se unió? Sí. Coque Explorer. Pelotudo. Coque Explorer. Así no. Vino café, un cabrón. Ya me aceptó en Qué IG puta Jime. fe, no quería mostrar su cara, será, ¿eh? Che, pero ¿Te los acordás? perros, ¿cómo lo que son así, boludo? Así no tienen que ser, hermano. Acá la mayoría de los muchachos de pasión no le sigue a la hermana de los compañeros. No hay que lo hacer eso. Curita no es lo que rompe. Epa, ya te considero compañero, o sea, Epa, muy fuerte eso, ¿eh? sin goce de sueldo nomás, pero Sí, detalle mío. a tu honor, en calidad de pasante estoy. No, pues la pasada ya colaboré, ¿eh? Me bajé ahí con el micrófono. Sí, ya está haciendo. ¿Cómo te puedo decir? Calle ya estoy haciendo. Calle. Bien, ¿eh? Después ya. O sea, tenía vergüenza. Después lo vi a Arturo Máximo Rubí y me fui y le puse el micrófono en la cara. En la cara. ¿Qué le dijiste? Comandante. Eminencia. Previsiones para el partido. ¿Y qué te digo? Yo creo que La clasificación. Le volaban las tejas. Todas las tejas. Aguante, de- Marcos, los dos olíconos olimpistas que veo son simpáticos y vos, Marcos, sos de libertad, dice. ¿Qué digo, Rubén Andino? Grande Rubén Andino, por fin te das cuenta de que este vende humo. Dice, Papá Cerrito. En la arena te espero. por Si favor. te gano, me vas acá con Jime, dice. ¿Qué? Con Jime, no con Jime. Dice, España es una maldita máquina de hacer goles. ¿Cuánto me está España? ¿Cuándo empezó el partido? Coque, educale para el fantasma de Curita, dice Marcel Ramírez. ¿Qué le pasa a Marcel? Pasá por tu Instagram. 4-0, vamos a cruzarlo. dice. No, yo tuve un problema con Marcel. No problema, pero Marcel siempre me escribía y no me decía más ni hola. Epa. Y yo así. Directo Fotopollo. Sí, no, Marco, este fin de semana hacemos esto. Y yo así, epa. Para un poco. Marco, mandame un saludo para esto. No. Así no, papi. Te voy a decir una cosa, Marquito. ¡Epa, Sebastián Ferreira! ¡Epa! ¡Sebastián Ferreira! ¿Qué yo te dije? Han pasado días, han pasado semanas. El goleador, el referente del área, el que no se cansa de hacer goles, está volviendo a pisar la cancha con la remera franjeada. Sonrisa del 9, sonrisa del hincha olimpista. Sebastián Se fue, Ferreira. Sebastián Ferreira ha vuelto a su casa. ¿Se fue varones? Sí, me parece bien, me parece correcto. No hay playa, Bienvenido fútbol, señores. Bienvenido al fútbol. 405 días. Señores, ¿quién es el...? Va a comenzar la segunda etapa. Ya está Sebastián Ferreira, el hincha olimpista. Ya está atento. No le digan a Marcos que es de Libertad, es de Guaraní, dice. Segunda etapa en juego y ya corren los minutos, los últimos 45 de partido. Ya ingresó Sebastián Ferreira. Emociona, ¿eh? ¿Viste Emociona verle a Ferreira. Cuando- Realmente. cuando Messi se Ojalá. Cuando Messi se para. y todo el mundo aplaude, se vuelve todo loca la afición? No le diga a Marco que es de Libertad, es de Guaraní. No.
Vos no tenés, vos antes tenés pinta de hincha de Libertad. ¿Por qué, boludo? Y porque viste, son medio chetitos. Cuando se pone la remerita roja, sí, ¿eh? Ahí parezco de la seccional, boludo. Vos sos seccional, ¿verdad? No, perdón. No estoy afiliado. No, perdón, pregunté. Ningún partido político te Es hace una nada. pregunta nada más. Muy fuerte lo Te que me pido parece, mil ¿no? disculpas. Yo tampoco estoy aferrado a ningún partido político, aclaro. Que vos sepas. No, claro, que yo sepa. Tengo unos amigos en el Pacaraí, pero no. Nunca te no. buscaste en el padrón de así de los, No, de los partidos. pero sí. Mano, Voté mal. Pues tengo que admitir. Mira, ¿qué dice? ¿Por qué, pío? ¿Por qué, pío? ¿Por qué se canceló? Motivo, búscalo. Bueno, empezar. Sin ningún motivo alguno. Si te deja hacer live, Sí, te deja. listo. Amonestado verbalmente Leguizamón después de la entrada. Epa, sí, se enojó. Leguizamón tuvo un encontronazo con No, mirá que Rodríguez. por eso le sacó una amarilla, ¿eh? No puede ser, ¿eh? Verbalmente fue amonestado. Vos sacó la tarjeta. Tira, chole, metro. Talle M tenés. Epa. Este no, en otro TikTok. Acá, talle M dice. Está vendiendo ropa. Entré mal en el chat. MTN. Señores, está empatando Olimpia. Ya ingresó Sebastián Ferreira. Pelota que va a tocar para Sebastián, que retrocede. Y va la carga Morales. No puede darse. Fer Cardoso sí engancha, ¿eh? Milagro. ¿Quién está en el banco? Abreu. Te digo. Ahí va 2 de mayo atacando. Metió la pelota. Y puede venir el remate. Suelta por el costado derecho para Frete. Frete se coloca. Frete que va. Frete que estuta. Hay córner. Qué manera estúpida, ¿eh? Esa que hizo. Saludos, Marcel. Hay córner, que corresponde al conjunto de 2 de mayo. Es lateral, me dice el juez. Bueno. Qué fuerte el decano, ¿eh? Basta. Hasta acá llegaste. Purista. Bueno, en el banco lo tenés Aversa, Argüello, Alfonso, Alex Franco. Ahí va el centro de Sainz. Saca rápidamente. Y le queda de vuelta a Sainz. Vendrá la pelota al área. Saca rápidamente Olimpia. A ver cómo está. No lo invoques. No lo invoques. Domínguez, Bogado, Pérez, el chico del MAS, Ledesma, Benítez, Abreu y Ferreira. Olimpia empata. 1-1. Qué corti el banco, ¿eh? Yo creo que Gracias, sí SS, por seguirnos. lo va a sacar a Ferreira. Saludos para Giovanni Reskin. A Cardo. Es para Y a la Abreu. carga va Olimpia. Pelota al área. ¡Ah! ¡Ferreira! No, iba a ser una locura, ¿eh? ¡El Iba a ser una arquero! locura. Cuidado, avisa al 9. Avisa el 9. Avisa Ferreira que ya está. Prendido. Avisa Ferreira que ya está. Sí, señoras y señores, el 9 de Olimpia ya volvió. Y quiere marcar su primer gol en su vuelta. Acelera Sebastián Ferreira. Presiona el 9 de Olimpia. Tapa para la pantalla. Conectate y sentí la verdadera pasión. Aquí en Pasión Estudio. 101 personas. Saca rápidamente el decano. Este es ahora Quintana. No, era Dick López que erra la pelota. Tierra. Hay juego con las manos para Olimpia. Está oliendo, ¿eh? Juega Cantero. Cantero con la pelota. Cantero que va. Cantero que Encara, tiene. Cantero. Encara y suelta ahora para Leguizamón. Da indicaciones. Ever Hugo. Atrás la pelota de Leguizamón para Ortiz. Ortiz que eleva para Leguizamón. Cruzala. Leguizamón cruzó. ¿Para qué le da tanta potencia, hermano? Yo Regulamiento. creo que pensó que llegaba el de 2 de mayo. Te saludo si me decís cómo te llamas, mi amigo. Saludos, saludos. Cantero. Hola, Apolonia Fernández. ¿Cómo te va, Apo? Así hace el amor, Coque. Mirá. Rubio, lo que hiciste. Saludos para Dani Duarte. Y esa entrada, yo me sacaba mi cámara, mostraba el lado de retiro. No se mostró en la clasificación. Una falta de respeto. Y pasa.
mucho frío ese día. No, tenía que mostrar el lado ferretido. Pero no metimos gol. Y no. Thiago bajo. Silva, saludos para Gael López. Hubiese pegado ganar con el minuto solitario a los 90. Leguizamón, tocó para Sebastián Ferreira que no puede controlar ahora de ¿Para va. qué? Pide mano. ¿Para qué levanta así la pelota? Engancharse hacia adentro, hermano. Compartan. Mano, hijo de puta, dice. Ladrón. Vos no viste, ustedes no vieron. Tap para pantalla. Qué grande, Dani. Gracias por compartir. Hace como Dani, que va compartiendo el live. ¿Cómo le banco al bicho? Tremendo jugador. Y bueno, porque en la previa del partido de ayer hubo un empujoncito de un hincha que estaba en un sector no permitido. Y todo, la soberbia del bicho. Y después hay un video donde demuestra que el bicho es una gran persona. ¿Qué hizo? Estaba con las criaturas. Estaba con ellos. Estaba buena O. Y los chicos se sentían como locos. Y claro, si le empujó A la no se carga. va, No, pero es un maleducado el hincha que fue. ¿Por Es un qué? maleducado. No puede Amigo, hacer si eso. vos le ves al bicho te va a hacer lo mismo. No. Atención que va y se va 2 de mayo. Viene 2 de mayo. Pegale. Epa. Offside. El partido va 1-1. Qué grande Dani Duarte que nos para de compartir. Para mí el bicho no debería haber hecho eso. ¿Y Messi cuando hace esa cosa? Es un pelotudo cuando hace cosas. Che, pero lo de Messi con De La Vega es una vergüenza, ¿eh? Ah, no. Lo del Inter de Miami para mí es una vergüenza en Estados Unidos. Estos muchachos ya están retirados, menos Messi. Él no está retirado, él es un gran jugador. Es el mejor jugador de Argentina. Bien dicho, Marcos. Pero después el resto, retiradísimos. Jugador, el mejor jugador del mundo. Me respeto. No, pero de Argentina. Sí, el mundo también. Claro. Marco, después Epa, va una boda un 15. Epa, ¿qué pasó? Bueno, Carlos Paul, sos una vergüenza. Una Vergüenza. Tapa la pantalla, qué grande, mi querido Dani Duarte. No para de compartir. Gracias, Juan Pérez. Tienen fe en Gatito titular el albirrojo porque en Cerro tiene pocos minutos, dice Gael. Sí, Alfaro siempre confió en él. Si lo dice Alfaro, yo lo respeto. Yo no. Una falta de respeto lo tuyo, Gurita. No, pero Gatito Fernández, una falta de criterio que sea titular, ¿eh? Falta un año para el Mundial. Ahí va Ruiz Díaz, se coloca, cruza, se desvía. Igual yo creo que él no va a ser titular. en Si este él mundo. sigue siendo titular, o sea, si sigue siendo suplente en Cerro, de acá a un año, no puede darse el lujo de ser Yo arquero de creo, selección en yo un creo que Mundial. va a ser Orlando Gil nuestro arquero. A no ser, atender lo que te digo, Curita, Juan Epina. que salga de Cerro a fin de año. Se vaya a un equipo que juegue. que Pero si en ataje. Botafogo no jugaba. Yo sé, pero si quieres tener rodaje, tenés que jugar. Tenés que jugar, no es lo mismo jugar eliminatorias que jugar En Mundial. Botafogo no jugó el último año en el que estuvo. por eso, Esto no fue sí. el último año. Ahora el Cerro tampoco va a tener minutos. Y sabes que jugaba Sudamericana. Y En va Botafogo, con en todo, Libertadores. 2 de mayo, no se cansa, 2 de mayo, busca el segundo, quiere ponerse de vuelta arriba, pelota para el salto de Facundo, Infran que cae, se le escapa la pelota, pide falta Facundo, el juez dice que no, va el esférico arriba, sale Facundo, Infran. Bien, Facundo. Gracias Dani Duarte por compartir, Aerolíneas Infran. gracias Dani, sos un crack hermano. Qué bien, por fin alguien gana arriba, Sebastián Ferreira. Así mismo, Marcos que CR7 te pincele o que Messi gane el próximo Mundial. Que pincele la casa, boludo. Ahí va la carga, el remate afuera. Bro, ¿crees que le dice a bro? A Gatito no le patearon al arco, ni... No, mira. Así dice Héctor El Paredes. que hambre tiene, en pan piensa. En que hambre tienen. Son muy buenos muchachos de SDE. Saludos. Dice, ¡epa, Milciade! Milciade, gracias por toda la camiseta, será. ¿Eh? ¿Qué? No, por mandar. Milciades ofrecía todas las camisetas de Olimpia que tiene por hinchadas. Yo no pude aceptar. Claro, por eso se irrita. No, porque no puedo yo regalar hinchadas, hermano. ¿Estás loco? ¿Estás loco, hijo?
Qué locura que gané el sorteo, ¿eh? Shh, no es así esa palabra. Sí. Ah, perdón. Pero esto está conectado al TikTok. Claro. No, realmente, pero se escucha. Ahí va el remate. ¡Epa! No, se desvió el remate de vuelta que sale. Olimpia está pasando mal ahora, ¿eh? Sí. No, era offside. Se corta todo el live. ¿Por qué, veo? No, está bien, güey. Internet, Pero está conectado, güey. Ahorita ratón ladrón. No basta. Estoy consumiendo mis megas, bro. Mamá quería tener un carajo. Si alguna vez se dice a la pucha. Se viene Abreu. Se viene Abreu, dice Curitas, puede venir el remate de Leguizamón que soltó. A ver, está Eric López, el arquero. Entra el GOAT, dice. Hablando de Eric López, la vez pasada hizo un partidazo contra Fernando de la Mora. Metió un golazo. Sí. Un golazo. Pero Pero hoy no está. Y va. Ah, y no, va. ah, 2 de no. mayo. Apretar, va. El mano. gallo tiró, le queda el remate. Y Fran, no, ¿dónde tiró? ¡Gol! Orsay. ¡Gol anulado! Para dónde Infran, puta madre. No, pero igual, ¿dónde entregó la pelota, mi amigo querido? Menos Sé mal. objetivo, ¿eh? Sé objetivo, Curita. Mira, ¿dónde entregó esa pelotita? Buah, no sé. Y sí, totalmente Sí, no sí, offside. totalmente 15 hectáreas no offside. ¿Vos decís que se dio cuenta y Fran por eso lo tiró? Claro. 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 Un arquero de talla mundial, hermano. Un arquero mundial. ¿Qué hace Morales, amigos? Dice. Se viene el 39. Entra Abreu por Eric López. Bienvenido, fútbol. Bienvenido, fútbol. Uy, me gusta, esta delantera me gusta. Pastorcito Abreu, Abreu detrás de Sebas. La topadora Ferreira. Ahí está, se fue ya. Ya se fue el ave. Muchas gracias. Uy, muchas gracias. Muchas Gracias, Ferreira, Muchas gracias, Alfaro. Muchas gracias, Alfaro. Muchas Muchas gracias, Alfaro. Alfaro, el salito del Franco. Es cierto. Muchas gracias, Alfaro. Muchas gracias. Facundo que revienta la pelota. Muchas gracias, Alfaro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfaro. Después se dio cuenta que nadie cantó y se cayó. Bajó. Se corta mucho, dice Montiel. Yo no sé si vos me estás tomando el pelo porque yo estoy viendo acá, ¿eh? Montiel paga de internet. No. Montiel siempre está. Uy. Ay, Sebastián Ferreira. ¡El arquero! ¡El arquero! Aviso, Sebastián, le queda Quintana, manda al centro, al remate, me vuelvo loco. Le queda a Leguizamón, cruzó, no puede Olimpia. Pase de primera. Leguizamón. Ortiz abre juego para Leguizamón, a ver cómo está Leguizamón, dejó la pelota para Cantero, córner, no se fue todavía, se ve reír hasta sentido. Ahí cayó el hombre. Y va Leguizamón, cruzó la pelota. ¡Hay mano! ¡Penal! ¡Penal para Olimpia! ¡Penal para Olimpia! ¡Penal para Olimpia! ¡Penal para Olimpia! Pito el señor Carlos Paul. Sí, señores. Sebas. Factor Sebastián Ferreira. Sebas tiene que hacerlo, La agarró Leguizamón. ¡Epa! Alevosísima mano, Alevosísima la mano. Mira cómo. Espera, ¿es mano? No es mano, No, se fue a la cara, No. Fue a la cara. Fue a la cara. La puta que me parió. No es mano. Pero ¿para qué te va a ver el bar, hermano? No te puedes avisar. No, Carlos. Si era para 3 hacerlo. personas mirando la tele y no le van a decir nomás ya. Posible no penal. Esto se en la cobra. cara. Esto se cobra. Hoy mismo termina el torneo, Hoy mismo termina el torneo. Se va Carlos Paul. Mira, yo encima dije mano alevosa. No es penal, boludo. Alevosa, Purito. purito. Engañó, señores. Engañó la visión. La puta madre. No perdonan una. Y cuando sos famoso es así. No es penal y no. Claro que no es penal. Qué locura, No, si eso cobra ya Camino mal a Ibar,
leíste en el, ¿Te imaginas? No. Mañana se diario, volvían mañana, locos. Angelia Leosa dice, mi apo infra. No basta con eso. Epa. Basta. Ah. Basta. Purita. No. Basta. Eu Hasta bata. acá llegaste. Eu bata. Qué guata. Empatado el partido. Mira lo de Ferreira. Qué bien definido Ferreira, ¿Cómo se nota que hacía falta un tipo como Ferreira? ¿Qué jerarquía que ¿Cómo tiene? faltaba 9 así, loco? Era un golazo, Ya tuvo 2 Ferreira. Empatado el partido, 61 minutos, 61 de juego. Ahí la tiene para Olimpia, frente a preferencia del conjunto del estadio del conjunto de 2 de mayo. El Río para Piti. Che, se volvió loco Ale Silva, ¿eh? Pasa que Y justo son Nacional de siempre le tienen siempre a él le ahí. dicen drogadicto. Y a él no le gusta que se le digan ¿Qué pasó drogadicto. con Ale Silva? Y se puso nervioso, se tomó con la preferencia de Nacional. No vi la. No Caí vi con eso. Infran y ese se tomó. Infran era el mal educado que le grabó. Qué loco Infran, boludo. Así no puede ser tan nacionalófilo. A la carga va 2 de mayo, 61. Pelota 0. arriba, cabezazo. No, era así. No es córner. Dejate de joder, enfrente de la jugada estaba el referee, dice. Cuando vuelen por CDE, el asado ya está. Faltan ustedes nomás ya, dice. Qué grande. Jajaja. O PSLG, dice. Y vos con lo que estabas comentando, vos sos malo con Ale Silva. Parecía ¿será? mano, boludo. Ale Silva se entera que vos trabajás con nosotros y Fran ni no viene al programa, o sea. Qué loco, y Fran, boludo. Es demasiado nacionalófilo y eso, boludo. Corner para 2 de mayo, 62 minutos. Esquina derecha. Ahí está la barra 79. Pelota arriba. Al cabezazo. Segundo. Saca Olimpia. A ver cómo está. Mano. Mano de Quintana. Flojito partido Pelota Quintana. parada que corresponde a 2 de mayo. Flojo partido de Quintana. El mismo fue el que regaló el gol, ¿eh? El penal, mejor dicho, no el gol. Encima que 7 hinchas nomás tienen lo de Nacional, pero hay pesados y güey, dice. Venía Nacional, lo que le dije. Y Fran no se pierde ningún partido de Nacional, ¿eh? Pues sí, papá, sí, o vos te esperas algún partido de Libertad. Obviamente que no. Encima regalan entradas. Ay, güey. Costumbre de equipo de Barrio Obrero. Está hablando Almeida con Terminator, ¿eh? Hola, Ferdupe, querido, ¿cómo te va? Lino Villalba, gracias. Ahí está Dupe. ¿Qué hace, Ferdu? Pelotas paradas, a ver cómo está Isfran en el arco. Gracias, Lino Villalba, por seguirnos, hermanos queridos. Qué grande Víctor Méndez, el máximo donador. Se coloca y va a rematar Castro. Ojo con Castro que le va a pegar para mí directo al arco. Castro dejó pasar, viene el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Gallo Norteña! En la terraza del país se festeja. Sí, señores. Olimpia no está pasando bien esta fiesta en Pedro Juan Caballero. 2 de mayo, sí. Con este golazo de Acosta. De esta manera, gracias a Acosta. 2 para el 2 de mayo. 1 para Olimpia. Che, qué loco, boludo, que las situaciones de gol de 2 de mayo pasaron por Quintana. Muy loco, boludo. Qué gol, Golazo. Qué gol, hay que decirlo, qué golazo. Raro, igual que al estar al borde del área, no hay un hombre lanzado ahí detrás de la barrera. ¿Verdad? Raro. Muy raro. responsabilidad del arquero. No. ¿Cómo no? El arquero pone la barrera. Eco dice, hay eco. Hay bioeco. Uno tenía que estar acostado, dice. No dice la cabra. Ah, Pablo también dice hay eco. Pero no dice la cabra. Culpa del amigo Curita, dice. Muchas gracias, Alfaro, dice el chat. Coquelleta, dice Albenit. Qué cagado.
2-1 gana 2 de mayo. 2-1 gana el conjunto norteño. Saca 2 de golazo. Mamita Morales, dice el chat. Está 2-1. El primer Atlético Olimpia estaba tan cerca del segundo, boludo. Sí, Eso Ferreira es lo que, estaba- lo que ¿Verdad? te rompe las bolas, en serio. Yo ya gané unos cuantos partidos acá, mi querido amigo. Saludos ya, Mil Sáez, Dionel Bernal Jiménez. Saludos, muchachos. Saludos a toda la gente. A Hugo Peralra. A Joel Apurín. Tienen que entrar A la Pérez. gente de YouTube. Saludos. Pérez o Alex Franco. Curita pidiendo por Alex Franco. No, por Pérez, pero para darle gusto al chat. Nomás. El chat pide. Dice justo Luque. Justo al Luque de cierta chica. Tienen que parar ya con eso el chat. Ahí viene Alex Franco. ¡No! ¿Quién salió? Salió Cantero. ¿Quién va por izquierda? ¿Le Isamo? No puede ser, ¿Va a jugar con línea de 3? Puede ser. Sí. Sí. ¿Va a jugar con línea de 3? Hay que cambiar el Morales. técnico, dice. Barreto de líbero. Dale. El partido de mi barrio es más emocionante, dice el chat. Va Leguizamón. Leguizamón quiere mandar la pelota al área. Leguizamón decide. Bien, El pase. enganchó Leguizamón. Va Leguizamón. Cruzó. Saca 2 de mayo. Tap para pantalla, muchachos. Pelotas para Facundo Isfrán. Qué loco lo de Quintana, ¿eh? Flojito, Los 2 goles pasan por su mano, ¿eh? Por esa inteligencia suya. Va ahora tratando de lavarse la cara. La cara. Gracias, Julio Colmán. El partido de mi barrio es más emocionante. Está Franco. Franco no. ¿Por qué no lo ponen a Romeo, Cardoso y Eric? Son jugadores para Copa Paraguay. Mal partido de Quintana, dice Milciades Bernal. Pelota arriba para Ferreira. Buscaba Ferreira el cabezazo. Corner. Pide córner. Hay tiro de esquina para Olimpia. 67 minutos. 67 de juego. Ahora 68. Esto se juega en Ríos para Piti. Sale René Rodríguez. Línea de 3 muy clásica del estilo de Berú igual, Sí, totalmente. El tema es que vos llegás hace 3 partidos. Es difícil que los muchachos se acostumbren a una línea de 3. Hay que ver cómo se plantea ahora. Queda todavía Mucho todavía. mucho. 20 minutos. Pelota de Quintana al área. El arquero ya domina. Dale, Quintana, Vamos, Gallo, dice Edith de 2 de mayo. Qué grande Edith de 2 de mayo está con nosotros. Se van a cumplir 70 instantes. Olimpia. Me queda esa sensación amarga. Estábamos cerca del segundo. 3 Sí, chances a mí desperdiciadas. también me queda esa sensación Me dio un bajón terrible. al pedo, boludo. Va la pelota arriba. Vamos a ver ¿Sabe qué es lo Sebastián peor de todo? Ferreira. Sigue Sebastián, el arquero. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Es que todos los goles fueron errores nuestros. Fueron errores nuestros. Dice cómo al partido 2-1 gana 2 de mayo. No puedes poner la mano así en el borde del área como hizo Quintana. ¿Te puede pasar lo que le pasó justamente a Olimpia ahora? Puede terminar en gol una situación muy cercana al área, que terminaron una pelota parada que Costa aprovechó y él mismo va de vuelta a la carga. Varones no bajó una pelota. Leguizamón se comió varias oportunidades. Igual y Samón Quintana hizo que hoy gol. no está llegando a línea de fondo. No. Raro. Ahí va. Ahí está. Epa, falta, pelota parada. Su santidad Alex Franco. 2-1 está ganando 2 de mayo, muchachos. No. No. Franco recién ingresado. La rodilla. Habrá pisado mal la derecha. Uy, pisó mal. Ahí, ese es. También No, la izquierda. el otro lado, el derecho, el izquierdo. Sí. No.
Distensión de ligamento, señores. Uy, Franco, que recién Era acá. Core, recién ingresó Franco. Bueno, iba a entrar Pérez. Bienvenido, fútbol. Qué lástima lo de Franco, en serio. Qué golazo. Encima esquinado. Mi tío es Pedro Sosa, jugador del 2 de mayo. Qué grande del 2 de mayo. Viaje, bajé y me aparece el mismo live, dice. Leal, pero ¿cómo eso es? Pelota, dice. Aburre el partido, dice Cristian David. Aupeidio. ¿Se dan cuenta? Hace mucho no sale un buen jugador de las inferiores de Olimpia. No, tranquilo. Hola, Alexis, ¿cómo te va? Felipe Jiménez, técnico 2 de mayo. Sí. Sí, volvió. Ahí está Romeo. Romeo Benítez. El pedido de Bernal Milciaes. Romeo Benítez. Romeo Benítez. ¿Qué pasó, Franco? ¿Cómo llegarán contra Olimpia? Franco sigue en el partido. Perdón, Franco está fuera del partido. no, Cardoso. Cardoso Sí, sí sigue. sigue. Pero si lo va a meter a Romeo. ¿Cómo va a ser así? ¡Epa! Al salto. Quintana toca para Leguizamón. Le van la pelota. Viene Comele, papá. 2 de mayo. Muestra el esférico. Falta un jugador abajo para cubrir la pelota en la barrera, dice Julio Colmán. Salto de Leguizamón. Busca la pelota Castro. Se le cae. Mira. Hay lateral para Olimpia. Va a ingresar Romeo Benítez. 72 de juego. Richard, perdón. Cantero ya salió. Mueve Abreu. Poco y nada de Abreu también en este partido. Por fin Romeo, dice Bernal Milciades. Richard Ortiz de lateral, pero Richard Ortiz, no, línea de 3, cierto. Ortiz eleva la pelota al área. ¡Ah! El salto, el remate de cabeza. Ahí está el arquero. 2-1 gana 2 de mayo, mi querido Richard. Antes del 80 hay que meter, muchachos. Salida de Ángel Martínez. El marcador, presentado por Pilsen, está en los 73 minutos. Juega el equipo de Felipe Jiménez, que con este buen partido está ganando la Olimpia. Toca, mete la pelota de juego por el costado izquierdo. Atención que se viene, saca rápidamente Cantero. La pelota sigue en el área. Perdón, Barreto. 2 de mayo está ganando 2-1. Un baldazo, agua fría, segundo gol. Viene el centro al área, saca de tacón Richard Ortiz. Busca Hugo sacar la pelota, no puede realizarlo. Qué lástima, no levanta cabeza este Olimpia. Dice, no levanta cabeza. ¡Epa! ¿Este es Franco o quién? Dale. ¿Franco ingresó de vuelta? Arranca, Quintana. Arranca y va Olimpia, va el toque de Quintana para Abreu. No puede Abreu ni sostener la pelota al 39. Sacarán a Quintana. Sale Quintana, entra Romeo. Va a jugar más adelantado Alex Franco. Romeo Benítez por banda. Si Cardoso sigue en cancha, va a pasar al medio. Sí, mira, Cardoso, ahí le dijo a Cardoso. No entiendo. Romeo Benítez. Hola, Pasión Estudio. ¿Podrías pedirles un consejo? Dice Eric. ¿Consejo para qué, Eric? Romeo Benítez. Hoy moja Romeo Benítez. Perfecto. Salida para Ángel Martínez. Eleva la pelota Ángel. Responde rápidamente Capazo. Les queda de vuelta 2 de mayo en la mitad de la cancha. Posesión del esférico de Gallo Norteño, que está ganando por la mínima diferencia, 2-1. Se puso de vuelta arriba con el golazo de Costa. Pelota que va para Costa, saca Richard Ortiz. Le queda el esférico y va acelerando. Cardoso. Cardoso. Mira el pase de mierda que mete, hermano. Y saca el arquero. Era antes. Hay Tiempo antes. lateral. Hay lateral.
Por arriba. Hay juego con las manos. Juega Cardoso. Retrocede para Richard Ortiz. Vendrá la pelota de Richard. Cambia completamente el sentido de juego del balón. Y se viene Romeo. Romeo toca atrás. Pegale. Franco. Despeja. 2 de mayo. ¿Te otra vez, Franco? Sí, Bien, qué suerte que no le pasó nada malo. sí. Morales. Qué suerte. Ferreira en el área. Pelota de Morales para Abreu. Saca rápidamente Pedro. Viene el remate de Richard. Le quedó a Abreu. El arquero. ¡Abreu! ¡Gol! ¡De Olimpia! ¡Olimpia! ¡Abreu! ¡Abreu en 2 ocasiones le pegó! El arquero respondió, Habilitado. pero Abreu insistió, señoras y señores. Olimpia 2, 2 de mayo 2, con el gol de Abreu, mi querido Curita. Abreu, donde tenía que estar, estuvo, empujó la pelota dentro del arco y Olimpia se pone en partido otra vez. Es ahora, ¿eh? Como lo dijo Curita hace rato. Antes de los 80 hay que meter uno. Y va de vuelta 2 de mayo, quiere y se lanza Richard Ortiz. Pide selección de Ortiz. Mamita querida, Señor lateral jugador. para 2 de mayo, queda solito está este. Cuidado. Centro al área, Mira al cabezazo, pasado. Mal Línea de ese 3 central, hermano, y te ganan de cabeza. Vamos para Aguilar. ¿Quién inició? Romeo, ¿cierto? Sí, vos sabés que Romeo empezó. El jugador de No, Milciades. pues espera, ¿quién cambia de frente? Richard Ortiz. Pide cambio, Richard. Salida. Andate otra vez a buscar tu delivery, Iván. Vea. ¿Quién viva? Y no es gol, carajo, me fui a buscar mi delivery, hijo. Pedí otra cosa y andaba, boludo. Ahí viene la pelota al área. Epa, fuerte el choque. Mira Va la Leguizamón y Olimpia busca el tercero. Olimpia busca el tercero. Va Dale. a jugar Leguizamón. Dejó la pelota en el área. Mira. Quiere aguantar y soltó para Abreu. Cruzó arriba y afuera. Se perdió Sebastián Ferreira. Era el tercero. Era el tercero de Sebastián. Era el tercero de Olimpia. Lo que erró, mi querido Coque. Dios mío, lo que acaba de perderse Sebastián, por favor. Uy, Era tercero. Brillante Fernando Cardoso, nobleza obliga. Qué bien, boludo, qué bien. A seguir con esta intensidad, los perros. Dale, se puede ganar este partido, vamos. Quiere remontar Olimpia, quiere remontar el Decano y tiene con qué. Tiene jugadores de calidad con clase y experiencia como Richard Ortiz que eleva esa pelota. El salto es en esa zona de jugador Fer Cardoso. Mete el cuerpo, pegó por él y lateral. Salió Ruiz Díaz en 2 de mayo. Acertó en los cambios de Verbo. Sí, vos sabés que leyó muy bien el juego Everú. Me está gustando cómo está intensificando Olimpia. Ojalá, hay que cuidarse abajo. Qué locura que con un poco de atención este partido va a estar 2-0 No, tranquilo. sí, no. Ortiz, que bien está jugando en esa posición Ortiz, Está jugando un partido excelente. Va la pelota arriba. Le ganás. Corre Le ganás. Morales, el Corcel. Bien, bien. Hay salida para Facundo y Fran. Coque se vuela, gol de Seba. Sebas mete a los 87. Bien, El bien, gol Ibáñez. de Sebastián a los 87. Amor. Va la pelota arriba. Suelta y va. Ahora el conjunto de Olimpia. Va Sebastián Ferreira. Qué bien, Salto para Seba. Leguizamón. Cruza. Cruzó. Y está. La atajó Fer Cardoso. Saca 2 de mayo el remate. El arquero. Le queda de vuelta. A ver cómo está. Viene el centro al área. Leguizamón, mamita. No, por favor, Dios. Vamos a despertarnos, hermano. ¿Quién hizo ese control ahí adentro? Cardoso. Del área chic, y claro. Claro. ¡Qué locura! ¡No! ¡Pégala al arco! ¿Qué pasó de Derry González? Pregunta el chat. Mira, no. Mírala cómo le pegó. Romeo. Viven en un country. ¡Ay! Pero en serio, yo tengo. A pesar, el auto. Para mí, el gol de Leguizamón es out of context. ¿Por qué? Porque Out of context. ¿Por qué?
No, out of context. O sea, déjale of pasar context. una. Out of context. A la pucha, déjate de joder. Pelota arriba, que va. Por Vera, eso es, por eso pobre. es. Tómatela. Ahí está. ¡Gol! ¡De 2 de mayo! ¡Gol! Del conjunto norteño. ¿Qué pasó ahí arriba? Que alguien me cuente. ¿Qué pasó, boludo? Línea de Che, ¿en 3. serio? Te hacen lo que quieren en el área. Evidentemente A ver, los no está. espacios que se dejan No afuera. Qué locura, qué vergüenza, qué golazo. Qué pase mete. Mira. Yo creo que tapó la visual el arquero el último jugador de 2 de mayo. ¿eh? No, pero mira, el Mira, gol que mira, hace. mira el gol. Ah, pero ¡Eh! no, pero está habilitado. No, pero Espera, espera, interviene. Pero está habilitado. Mira, Mira. se va encima del arquero. Se va, cuidado que se puede revisar por eso, ¿eh? Yo creo que no. Está habilitado. Si había contacto que con el arquero. Uy, no hay revisión hasta el momento. ¿Se autoriza el cambio? Sí, autoriza. Sí, autoriza. Ibarrola, el peor lateral izquierdo de la historia del Club Olimpia. Capaz no hace un gol hoy. Wilson Ibarrola. Ibarrola que ingresa y sale Fretes. Falta mucho, dale. Ahí está tu línea de 3, dice Julio Colmán. ¿Quién es el otro que habla? Dice, ¿cuál vio? Sí. No te ven, pues. Curita. Curita. Nicolás Martínez, Curita, seguilo. Curita ML. Kuritz ML. Curitz ML. Dale. 81 de juego. Jasoya, dice Lucas. ¿Qué pasó, boludo? ¿Sabes lo que es cagada? Que erramos demasiado, boludo. Uy, el arquero Ángel. Erramos demasiado. Otra y vez. Te da más rabia, boludo. Cerca del tercero y ellos no hacen el tercero. Si no lo haces, Te hace. Barreto tremendo, limitado. Fer Hola, Coque, ¿qué Cardoso, tal? Dice hermano. Maider. Buenas. Hola, Maider. dale, Fer Cardoso, hermano. Qué triste. El 2 de mayo está ganando 3-2. Partidazo hasta el momento, ¿eh? Romeo toca atrás para Morales que eleva la pelota. Vamos a ver cómo están ahí arriba. Fer Cardoso que nos puede ganar. Partidazo para los neutrales. Y va Acosta, autor del gol. Acosta del tercero. Acosta. Toca Acosta. A ver cómo está. Despiértense los jugadores y pongan huevo, dice Fercho. Fer Cardoso lo que tiene que levantar, hermano. No sé, no puedes perdonar así en el área chica. Coque no le dice nada a Barreto porque sacó comisión de su renovación. Pobre. Comisión, ¿o qué era? ¿Producto? El jugador es un producto. Mira, Epa. coro falta. Es un activo. ¿Vos sos activo? Ganado de mayo porque hizo más goles. Mira cómo que ¿De algún club? cómo te gusta el clip, ¿eh? No. Casó el árbitro, dice, acá Olimpia se despide, dice Víctor Núñez. ¿Cuánto está? Ganando 2 de mayo 3-2. Nos quedamos lejos así de la tabla. La punta, perdón. No, lejísimos y Guaraní ganó. Sí. A 13 puntos. Hola, Tobías Espínola, ¿cómo te va? Saludos a todos los muchachos que están uniéndose. Iber Hugo Almeida mirando atentamente. ¿Qué puede pasar? El Manchester de mayo, dice. A la puya. Víctor Núñez, gracias por seguirnos. ¿Qué equipitos que se agrandan contra Olimpia, hermano. Que se vayan a la miércoles todos los equipos del interior. No. Sí. Y va 2 de mayo, pelota, Isfran. Uy, está un poco inseguro hoy tu No, amigo. marcó la trayectoria de la pelota. Nada Totalmente más. seguro. Perfecto. Seguro el arquero de Olimpia. Cardoso soltó para Leguizamón. Sostiene Dale, Leguizamón. soltá pase. Pide Bien. Cardoso y espera Ferreira. Cardoso que está con la pelota. Cardoso. ¡Epa! ¡Qué bien juega Cardoso! No, Marco, por favor. Fer Está Cardoso. subiendo el peso a Fer Cardoso. Para Ortiz que marca el pase. La deja en el área. La ¡No, pero pégale al baja. arco! Tuvo 2 tiempos para controlar y para pegar. No había nadie presionando. 2 de mayo está ganando por 3-2 a Olimpia. Marcador que no favorece para nada. ¡Ya, Core! ¡Presione por el carajo! Mira, entra solo.
Una locura, A la Richard. pucha, ¿cómo va, eh? ¿Cómo va? Y se viene 2 de mayo, puede ser esta, engancha y sale Dale, ahora. salimos, Romeo, Sale Romeo, toca Romeo, acelera Leguizamón, van Dale. todos a la carga, se viene Olimpia ahora, Fer Cardoso levanta la cabeza, mira y espera Sebastián, Romeo, cayó en el área Romeo. Me parece que. Cayó en el área Romeo, no hay falta, dice el juez. Levántese, dice. Va la pelota al área, cabezazo. ¿Qué hace? ¿Qué hace Fer Cardoso? Ahí está, ahí lo tenés. ¿Qué hace Fer Cardoso? Qué bien. Pide cambio, Fer Cardoso. Va la pelota. A la Dale, mitad de la cancha dale. recupera Olimpia. Recupera el decano y va a la carga. Vamos a ver cómo está. Mándame el centro, por favor, que se encienda para Sebastián Ferreira. Saca 2 de mayo. Le queda Olimpia. 85 minutos. Pelota de Morales al área. Al arquero. Va a salir el arquero. Ángel Martínez. Saca Ángel. Se sabe cuándo usas lentes y sos de Olimpia. ¿Desde cuándo usas lentes? Dice. 86. Isfran. Levanta la pelota Isfran. A ver cómo está el salto arriba de 2 de mayo. Ahí está recuperando. Se viene el juego de Olimpia. Este es Ortiz. Uy, Ortiz. Y a la carga va. Y tiene con qué. Metió las piernas Capazo. Saca 2 de mayo. Le baja de pecho. Muy bien. Leguizamón que está. Leguizamón que tiene. Marina. Falta. Es para tarjeta. Quiere jugar Leguizamón rápido. No se lo permiten. Excelente. Jugadores. 87 minutos. La reiteración. Puta que lo parió. Presión arriba. Ojo con esto, Sebastián Ferreira espera. Sebastián espera. Viene la pelota de Leguizamón al área. Cayó Sebastián. Le queda la pelota. El remate de Romeo. Sebastián en media vuelta. No puede. Le queda la pelota a Legui. Legui que retrocede. Mira Morales el área. Morales que saca la pelota. El cabezazo de Richard. Despeja. 2 de mayo. Insiste Morales. Buscan a Sebastián. La pelota se pierde por el costado. Atención, Leguizamón jugó en esa zona para Franco. Toca. Para Barreto, que mira Barreto. Manda al centro el cabezazo de Richard. Se va a ir la pelota. Aguanta. Toca Leguizamón. Leguizamón para Franco, que marca el pase. El arquero. ¿A quién? Esos centros frontales al área son inútiles, hermano. Por Dios. Ferreira busca su gol y yo creo que tendrá una. Yo creo que Ferreira tendrá una y no tiene que perdonar. Tendrá una y se viene, ¿eh? Pero una nada más. A ver si la aprovecha. ¿Cómo aceite Fernando Cardoso, verdad? Desastre. Uy, pero esas pelotas son... Van a Fede por spamear y pesado, por favor, dice. ¿Quién está llorando? Dice. Chau Libertador, dice Norman Ginard. Igual. Facundo que A levanta pensar la en la Copa pelota. Paraguay, Epa, el caballito será. Y sí. Falta. Yo creo que haría 5 más. 4. Ahí lo obstruye el Sí, el jugador. jugador de Olimpia estaba. Epa. Ah, Richard Ortiz habilita a todo el mundo. Claro. Pero. No hay falta por no hay contacto tampoco con el arquero.
como muestran el público cuando se está jugando un partido, ¿eh? 5. 5 más. Quiero ganarse. Cardoso. Barreto con la pelota. A ver, Barreto. Eleva el balón desperdiciado. No. Tenemos partido, señores. Hay juego. Hasta el momento, Olimpia no se está sintiendo cómodo. Le han remontado 2 veces. 2 veces. Ahí va. Moviendo la pelota Franco. Franco que está a ver cómo puede realizar Olimpia la fórmula larga. No puede alcanzar la pelota Ferreira. Puede venir un remate. Sueltan para Leguizamón. Leguizamón que se encarga de asegurar y Capazo que va. Eso, Capazo. Por Dios, qué limitado también Capazo. Dios mío, que vuelan el tutu. Por favor, que vuela el tutu. Excelente, excelente. Estoy nervioso, Coque. ¡Epa! Excelente. ¡Epa! ¡Sí! ¡Epa! Pues si lo lleva puesto. ¡Epa! Robo. Hay robo en el río para Piti. Nos vamos hasta los 95, señores. Mirá cómo la bajó. Iba a rola, hermano. Ibarrola, qué jugador Ibarrola. Sí, 2018. Quiero mandarle un saludo a mi gran amigo Anthony Silva. Me hicieron un video, no. Yo le hice. Míralo. Sí, me respondió y le mando un saludo a mi amigo. Sí, me acuerdo. Cuánta clase, crack, crack. Claro. Cardoso, suelta la pelota para Leguizamón. Esta puede ser Olimpia. Leguizamón, el rayo Leguizamón va dominando el ex San Lorenzo. Dejó las pelotas para Fer Cardoso. ¿Qué hace Cardoso? Firulete, Fer Cardoso. ¿Qué hizo Fer Cardoso para recuperar Leguizamón? Leguizamón lo persigue Richard Ortiz. Ortiz que manda al centro al área. Salió el arquero. Salió el portero. Qué horrible Alex Franco, qué horrible Fernando Cardoso. Alex Franco, ex jugador. No. Mira, ¿qué? Saludo a Abel. Él no ganó. ¿Eh? Él no estuvo con nosotros en cabina. No. Pero Abel se fue a la cancha. Ganó la entrada. Ah, crack. Sí, ganó la entrada. Hasta las lágrimas nuestro amigo que está en cabina. Sí, yo. Qué locura. Él sí no, él no vendió humo. Yo no vengo más. No, calmate. De hincha. Ahí va jugando pelota para Sebastián Ferreira. Arriba. Bien, córner para Olimpia. Esta tiene que ser, ¿eh? Esta tiene que ser. Uy. En la 100. No pasa nada. Y claro, porque Paso si la tiene que salir. Richard le dijo levantate. Dios Claro. mío, hermano, Dios mío. ¿Entendés? Tiene que jugar el corner. Hay córner, atento el público olimpista, puede ser esta. 93 minutos, 93, una más y va, la pelota viaja al área, al cabezazo, arriba y afuera, mamita, ¿y para qué te traje? Se acabó. ¿Para qué te traje, Fer Cardoso? Queda bien eso. Por aquí. Fer Cardoso. Al medio. Hija, es un horrible. Horrible. ¿Para qué le traen a Fer Cardoso, hermano? Le estafaste a Newell's Boy y después le traes otra vez. No tenés vergüenza. Por Dios, no tenés vergüenza. Palo verde te pagan y vos lo traes. Sabiendo sus limitaciones, sus cagadas, su falta estúpida. Pero un muchachito que está para jugar bolos. Nada más. Es horrible. Ni para jugar Quidditch te funciona este burro. Ay, ve, tranquilo. Por Dios. 94-30, se va a acabar el partido. Se muestra Sebastián Ferreira. Está con pelota arriba para Richard Ortiz. Ortiz se coloca. Ortiz que va. Ortiz que Dale, pierde. Le quieren ampliar el contrato, ¿no? Vamos, muchachos, una más, una última, dale. Andate, Berugo.
Ay, 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 no, iba. la última, ahí Iba. Jesús, Llano. Toca el remate. Mamita. Dale, que- pelota, Ifán. Terminó. Acabó. Acabó a Fista. Esperá, dice. Sí, final del partido. Me la gasté. Se termina el partido, señoras y señores. Ganó 2 de mayo, ganó el conjunto norteño. Es verdad que dice, es culpa de Coto, no los quemen a ver Hugo. No hagan como Jara Zaguier, dice, no, tranquilo. No es chiste lo de ver Hugo, hay que aclarar. Se tiene No, que- obvio. Señor, Acá esto es... no. Remontaron 2 veces a Olimpia. ¿Por qué remontaron 2 veces? Si empezó ganando de mayo. Se 2 pusieron de arriba. mayo, 1-1. Después, 2-1. Gana 2 de mayo, empatado Olimpia 2-2. Después Olimpia pierde 3-2. Pensó que no había remontado. Y remonta con la serie. 1, 2, No. 3. Iguala. No remonta. Remontar es remontar. Y Ahora arriba. hizo 2 de mayo. Y sí. Y Olimpia después le empató Olimpia. Y cerca estuvo Olimpia de marcar el tercero y le marca 2 de mayo. 2 de mayo montó a Olimpia. Y sí. Montó. Bueno. ¿Qué hay para decir de Olimpia? Curita. Y nada, un partido que, para ser sincero, me dejó más certeza que dudas otra vez. En la faceta ofensiva llegamos mucho al arco. Lastimosamente otra vez no estamos acompañados del gol. Unas ganas de soltar el grito sagrado 3-4 veces, pero hoy solamente pudimos 2. 2 de mayo que fue más efectivo. Fue mucho más efectivo el Club Olimpia, pero tampoco con tantas luces. Hoy a Olimpia le faltó, le costó. Del mediocampo para abajo estuvo para nada claro, pero bueno, queda apoyar y como dice Coque, es Copa Paraguay o nada. ¿Copa Paraguay o ya nada? Esa es la verdad, ¿eh? Esa es la verdad, porque ya Guaraní se fue. Guaraní se estaba yendo. Otra cosa iba a ser si Guaraní perdía ese partido contra Luque. Por lo menos ahí te quedabas a no 13 puntos. Pero es una vergüenza perder así estos partidos. Errores calcados de Olimpia. Errores de Olimpia. Lastimosamente, en la foto queda Hugo Quintana como por la mano, más que nada. Y también por el error de pasar una pelota en presión a tu arquero. Después también la defensa de Olimpia muy mala. Y se nota la falta de Tutu Vargas. Cuando estaba Reto al lado de Capazo, hay muchísima más inseguridad que seguridad. Esa es la realidad. Olimpia juega un partido malo. Olimpia juega un partido en donde en los empates tuvo la oportunidad para irse arriba. Se nota que hay mucha más profundidad dentro de todo el equipo si querés sacarle algo bueno. Pero después, muy limitada la defensa. Y hay que trabajar muchísimo. Porque errores así te cuestan carísimo. Carísimo. Olimpia tiene solamente una bala. Solamente una bala, que es la Copa Paraguay. Así mismo, Cosqueva, y bueno, nos vamos despidiendo el día de hoy, agradeciendo por apostar por nosotros. Mañana programa desde el mediodía y programa a la noche. Así que nos vamos. Chao, chao. Gracias, Apoyar Curita. a Guaraní. Chao, chao.